Antes de que pregunten, si use una IA para hacer la miniatura, bueno la imagen, pero quiero suponer que quedó bien, ¿no? Otra cosa, perdón por el video anterior, sé que duró mucho, pero no pensé que duraría tanto, pero ahora sí, empecemos con este fanfic, espero que les guste. Capítulo 1. Prólogo. Secuencia de bases. Genoma humano confirmado. Alineación. Legal neutral. Bienvenido al Centro de Datos para el Futuro de la Humanidad. Esta es la Organización de Seguridad para la Preservación de la Humanidad, Caldea. Huella dactilar, huella de voz y autenticación de ADN borradas. Evaluación del circuito mágico completa. Nombre de usuario coincidente. Se le reconoce como miembro de los primates. Encantado de conocerte. Esperamos que disfrutes de tu tiempo aquí. Estamos a la espera de un visitante más. El zumbido mecánico de una voz automatizada resonó en una cámara cuadrada donde un hombre pelirrojo estaba solo bajo evaluación. Vestía un suéter verde abotonado sobre una manga larga blanca, y vestía jeans desteñidos con zapatillas negras. Sus ojos de color bronce se fruncieron inconfundiblemente mientras miraba hacia la entrada de un largo vestíbulo abierto desde una puerta lateral rectangular delante de él. Entonces, ¿esto era todo, Caldea? El hombre se llamaba Shirou Emiya, y su primera impresión del instituto mágico dedicado a la preservación de la humanidad fue que hacía frío. No, literalmente. Sorprendido sería la primera de muchas palabras que se le ocurrieron cuando escuchó por primera vez que Caldea estaba en la Antártida. Era un taller subterráneo construido sobre una montaña nevada a 6.000 metros sobre el nivel del mar. La sala de mando central, que estaba frente a la puerta principal de Caldea, estaba justo delante de él, por el largo pasillo por el que acababa de bajar. Lo habían llamado como técnico, pero después de enterarse del propósito de Caldea, había solicitado y había sido aprobado para formar parte del grupo de 38 magos de élite y 10 solicitantes públicos. Por aplicado, quería decir inesperadamente armado fuerte. Verá, tenía una actitud asombrosa para algo llamado Spiritron Dives, que se descubrió inadvertidamente en las pruebas de evaluación realizadas a todo el personal de Caldea. Shirou tenía la sospecha de que su actitud tenía algo que ver con que él era un antiguo maestro de una guerra del Santo Grial que nunca había revelado a nadie que no lo supiera. Las guerras del Santo Grial eran rituales espirituales llevados a cabo por magos que enfrentaban a 7 sirvientes y maestros en una batalla campal para obtener la oportunidad de cumplir un deseo. Los amos eran aquellos que tenían un contrato con un sirviente, y un sirviente era uno de los muchos familiares seleccionados del trono de los héroes, un grupo de las mayores leyendas de la humanidad inmortalizadas en espíritu. Shirou era uno de esos maestros que había participado en la quinta guerra del Santo Grial con el Servant Saber, una de las 7 clases de Servant. El resto eran arquero, lancero, jinete, lanzador, berserker y asesino. Sin embargo, no expresó su participación previa en una guerra del Santo Grial, ya que era solo una especulación. Lo que importaba ahora era que se había descubierto que tenía una gran aptitud para el buceo espiritista. El buceo Spiritron en sí mismo era el concepto de cambio de rayos hacia anormalidades en una línea de tiempo a través de la conversión del cuerpo en partículas espirituales que generalmente constituían el cuerpo de un sirviente. No quiso entrar en los detalles de la operación, ya que los términos mágicos estaban muy por encima de su cabeza, pero el factor importante era que no podía negarse. Se corría la voz de que todos los que eran capaces de cambiar de rayo habían sido traídos a Caldea. Por supuesto, eso lo incluía a él mismo, pero en este punto no tenía sentido quejarse, ya que la orden provenía de una de las familias de más alto rango en la Asociación de Magos, la Casa Animus Pere. Shirou era un mago de tercera categoría y de alguna manera se había involucrado en algo grande de nuevo que tenía a Rin, un querido amigo y quizás algo más, demasiado preocupado cuando le contó de su repentina partida. No hace falta decir que no le hizo ninguna gracia, pero ni siquiera ella tenía poder para vetar la orden ya dada. Allí estaba ahora, caminando hacia la sala de mando donde se suponía que se reuniría con el resto de sus camaradas en Caldea para una orientación. Bueno, eso es lo que estaba haciendo hasta que terminó tropezando con una mujer que perseguía a una ardilla blanca. ¿Un perro? Era difícil saberlo, pero era algún tipo de animal, y no prestaba demasiada atención a lo que tenía delante. No ayudó el hecho de que hubieran chocado en la curva de una esquina cuando el animal escapó rápidamente. Lo siento. Yo no estaba mirando a dónde iba, se disculpó rápidamente la chica a pesar de ser la que había caído de espaldas por el accidente.
Tenía el pelo lila peinado bob, ojos lavanda y era de piel clara. Llevaba gafas de montura cuadrada, una sudadera gris con capucha sobre una camisa blanca con cuello, una corbata roja, una falda negra y zapatos marrones. No hace falta que te disculpes, le ofreció amablemente una mano, pero ella pareció confundida por sus acciones al principio antes de que una brillante sonrisa apareciera en su rostro. Gracias, sonó genuina mientras tomaba la mano que le ofrecía y se levantaba. ¿No estás enojado? Parecía como si hubiera esperado que él le gritara, o al menos que la mirara. Y entonces Shirou recordó rápidamente qué tipo de instalación era esta y que estaba dirigida por magos. No eran conocidos por ser del tipo cortés, y de repente tuvo sentido. No soy como la mayoría de los magos, se apresuró a aclarar, para su alivio mientras ella colocaba una mano sobre su pecho. Ya puedo decirlo, dijo la mujer mientras sus ojos parecían iluminarse. Sonrió irónicamente, una mano se rascó la nuca mientras decidía presentarse. Si la mujer trabajaba en Caldea, entonces iban a ser camaradas de todos modos. Shirou Emilia, dijo con una leve sonrisa. Perdón por tropezar contigo cuando tenías tanta prisa. No, fue mi culpa. No miraba hacia dónde iba. La mujer sacudió la cabeza vigorosamente y luego pareció tartamudear antes de encontrar su voz. Soy Mash Kirielik, miembro de Caldea. Shirou pudo ver que Mash deseaba que la conversación continuara, ya que suponía que no tenía muchas personas con las que pudiera hablar en las instalaciones, pero decidió recordarle lo que estaba haciendo antes de que fuera demasiado tarde. Creo que se va a escapar, dijo rotundamente. Fou, asintió Mash y salió corriendo por el pasillo. Adiós, Emilia-senpai. Estuvo a punto de ponerse rígido debido a la forma en que Mash se despidió de él, ya que le tocó demasiado de cerca a otra chica que solía conocer y que lo llamaba por el mismo título formal. Sin embargo, no tuvo tiempo de recordar. Ya estaba frente al centro de comando y no quería perder el tiempo parado frente a las puertas automatizadas solo para que todos lo miraran. Un solo dígito, primera fila. Recordó la posición de su asiento y se acercó. No había un asiento designado, así que supuso que podía elegir cualquiera. A su alrededor estaban los otros candidatos seleccionados para Caldea, pero todo lo que podía mirar era la proyección planetaria en miniatura frente a él. Por lo que recordaba de la pequeña sesión informativa que tuvo, se llamaba Sheva, un telescopio utilizado para observar el pseudoplaneta Caldeas. También sirvió como sistema de vigilancia para la instalación y se utilizó como dispositivo de observación en un futuro cercano. Cerca de Saba había una plataforma donde una mujer claramente no mayor que él esperaba con la espalda recta, los brazos cruzados y una mirada indiferente. Llevaba un suéter negro sobre un vestido de cuello blanco, medias rojas y pajarita, y zapatos negros de tacón alto. Tenía el pelo largo y blanco recogido en una pequeña trenza en el lado izquierdo, mientras que el resto del pelo le caía más allá de los hombros. Sus ojos eran de un color similar al de Shirou, y prácticamente miraba a cualquiera que se atreviera de burlarse de ella. Shirou, sin embargo, lo vio de manera diferente. Había estado cerca de Rin el tiempo suficiente para saber cuando alguien estaba haciendo un acto, y la mujer claramente lo estaba haciendo para enmascarar su nerviosismo. Su nombre era Olga Mariani Muspere, la directora de Caldea, y una de las razones por las que había sido convocado a la instalación. Evidentemente estaba esperando a que llegaran los 48 candidatos antes de comenzar la orientación, pero el candidato 48 llegaba tarde. Candidato 48, Ritsuka Fujimaru, ¿alguien lo ha visto? Se estaba formando una marca en la frente de Olga y rápidamente estaba perdiendo la paciencia. Afortunadamente, Mash entró para escoltar al candidato 48 hasta el asiento que estaba justo a su lado, el candidato 47. Ritsuka era un hombre que parecía claramente a punto de quedarse dormido, y para empeorar las cosas, no había forma de que Olga no se diera cuenta cuando comenzó su discurso de orientación. Shirou observó cómo Mash, que estaba sentado en la tercera fila y en el asiento más a la izquierda, le hacía un gesto para que ayudara a Ritsuka, pero ya sabía que era demasiado tarde. Shirou negó con la cabeza en señal de condolencia. La expresión en el rostro de Olga era casi idéntica a la forma en que Rin aparecía cuando había superado con creces su punto de tolerancia y solo sonreía para mantener su imagen. Sí, bueno, Olga no era Rin que solo sonreía. Caminando hacia Ritsuka, ella le dio una bofetada en la cara y Yudo lo echó de la habitación. Es el equipo B, frunció el ceño antes de mirar a todos en la habitación como un halcón. Más se estremeció. ¿Alguien más? Su ceño se crispaba.
Nadie respondió, y como si nunca acabara de echar a un candidato a maestro de la sala de mando, reanudó la orientación y les dijo a todos que comenzaran los preparativos para entrar en sus respectivas cápsulas de Raishift alineadas en un semicírculo a través de la habitación. Mash, bendita sea, tomó la iniciativa de revisar a Ritsuka antes de que Shirou pudiera hacerlo él mismo. Al ver que Ritsuka estaba en buenas manos, Shirou se permitió pasar por los procedimientos. 20 minutos más tarde, justo después de que casi todo el mundo se metiera en sus cápsulas, su intuición de las batallas de vida o muerte se activó. Algo se sentía mal. Masha sintió hacia él mientras entraba en su cápsula, pero apenas registró sus acciones. Un sentimiento ominoso inundaba su organismo. Por su vida, no pudo dar una razón de por qué hasta que lo estaba mirando directamente a la cara. Las cápsulas Raishift, dispositivos parecidos a ataúdes, habían sido plantadas con bombas mágicas que solo había podido sentir a medida que se acercaba a la suya. El aroma de una potente energía mágica era imposible de ignorar. Fue cauteloso desde el principio y no entró inmediatamente en su cápsula Raishift, lo que tal vez cambió el futuro de una sola persona. «Oye, tú. ¿Qué estás esperando?», gritó Olga, deteniéndose en su camino hacia su propia cápsula para sermonearle. «Estás perdiendo el tiempo. Todo el mundo ya está en sus cápsulas y Lev ya se fue para iniciar la secuencia de activación. No tenemos tiempo que perder. ¿Y si nos quedamos atrás?». El punto de Olga era el último de los que Shirou se preocupaba. Por lo que podía decir, las vainas eran una sentencia de muerte a punto de suceder, y fue antes de lo que podría haber esperado. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar una advertencia a todos. La energía mágica se acumuló hasta el punto de volverse volátil, hasta el punto de que una explosión significativa era inevitable. Tenía que actuar ahora. «Mierda», juró antes de derribar a Olga al suelo, los dos cayendo desparramados con Shirou encima. Olga se enfureció y miró fijamente su brusca acción, pero rápidamente vaciló cuando todo se fue al infierno. Sus ojos se abrieron de par en par mientras el fuego y el calor estallaban por todas partes, y todo lo que podía ver era a él protegiendo su cuerpo con el suyo mientras activaba su hechicería. Fue esta diferencia la que le permitió sobrevivir usando el refuerzo y el factor curativo innato persistente en su cuerpo para recuperarse de las heridas. Incluso ahora, la memoria y las acciones de una mujer que una vez conoció todavía lo cuidaban y protegían a pesar de su crecimiento como individuo. Nunca olvidaría, ni menospreciaría las experiencias que habían compartido juntos. Él era su maestro, y a su vez, ella era su sierva. Ambos comparten un vínculo en su determinación de llevar a cabo sus sueños e ideales. Por el bien de una promesa que había hecho, nunca dejaría de seguir adelante. Abrió los ojos aturdido mientras registraba el zumbido en sus oídos por la explosión. Su visión daba vueltas, un entumecimiento en sus extremidades mientras la sangre goteaba por el costado de su cara desde un corte sobre su frente. Se levantó con cuidado y miró debajo de él para ver a Olga desmayada con solo quemaduras y lesiones leves en su cuerpo. Había sido capaz de salvar a alguien con sus acciones y eso era todo lo que contaba en su mente. Los incendios se desataban a su alrededor, las alarmas sonaban en rojo y lo enviaban a un enfoque hiperactivo. Colocó a Olga en un lugar seguro donde las llamas no la alcanzaran y escudriñó la habitación en busca de vida. «¿Hay alguien más vivo?», gritó mientras cavaba entre montones de escombros con la esperanza de encontrar a alguien atrapado debajo, pero fue en vano. «Por aquí. Necesito ayuda». Una voz resonó, haciendo que los ojos de Shirou se agudizaran. Justo al lado de él, dos hombres se habían apresurado a entrar en la sala de mando, uno de ellos Ritsuka Fujimaru, que se detuvo en la cápsula Raishift de Mash. Shirou no perdió ni un segundo y corrió a evaluar los daños. Mash Kirielit. No se veía bien. De hecho, no sería demasiado exagerado darla por muerta ya. Estaba enterrada bajo los escombros, una mirada suficiente para decir que la parte inferior de su cuerpo había sido básicamente aplastada o volada hasta el punto de que había sangre por todas partes. Apenas podía hablar, y para cuando él llegó, solo podía hacerle señas con los ojos para que sacara a Ritsuka de la habitación antes de que todos murieran. Ella le pedía que la dejara sin siquiera intentar ayudarla. Ni por asomo. Se establece la protección de cambio de la place. Ranuras de factor adicional de Singularity aseguradas. Por favor, comiencen los juicios finales. Los anuncios resonaban a su alrededor, pero no necesariamente los estaba escuchando. Había personas antes que él que necesitaban ser salvadas, y solo eso era la prioridad.
Tenemos que desenterrarla si queremos curar sus heridas. Ritsuka, aunque claramente nerviosa, puso el bienestar de Mash en primer lugar y propuso un plan de acción. Estoy en ello. A Shirou no le importó el fuego y colocó directamente sus manos sobre los abrasadores pedazos de metal de los escombros. El fuego no era nada conocido para él, y si las quemaduras eran el único precio para salvar la vida de otro, que así fuera. Ya no es capaz de verificar la existencia de la humanidad dentro de 100 años. Al otro lado de Shirou y Rituska, el último anuncio tenía a los caldeas volviéndose completamente rojos en el centro de la habitación. Esta vez, Shirou escuchó lo que había dicho el anuncio y se puso rígido en estado de shock. «Apúrate», exclamó Ritsuka. «Tenemos que detener la hemorragia». «Ok, cálmate». Tal vez simplemente había escuchado mal. Shirou se concentró poniendo toda su atención en la vida que podía salvar frente a él. Los escombros habían sido retirados. Solo tenían que mantenerla con vida de alguna manera. Los anuncios continuaron sin cesar. No se cumplen los requisitos de Raishift. En busca de Masters clasificatorios, fundar. Ayúdame a levantarla. No podemos dejarla así, dijo Shirou mientras levantaba cuidadosamente a Mash de sus brazos sin agravar sus heridas. Ritsuka asintió sin ninguna queja y se movió hacia la parte inferior de su cuerpo. Las candidatas N1, 47 y 48, Olga Marien y Muspere, Shirou Emiya y Ritsuka Fujimaru se reinician como maestros. Programa de desinvocación, inicio. Conversión Espiritron, inicio. Desplazamiento de rayos a partir de 3, 2 y 1. Ajenos a lo que sucedía a su alrededor, tanto Shirou como Ritsuka pronto se congelaron en su lugar, Shirou aún más. Esta sensación. La vista de un mar de luz dorada como la arena que rodeaba el área, era demasiado familiar. Todos los trámites claros. Primera orden comenzando la operación. Esto había sido todo. El comienzo de todo. Gran orden. El fuego del infierno quemó el suelo de una ciudad en ruinas, desprovista de vida y cubierta con una suciedad contaminada. Los esqueletos de los otrora altos rascacielos ahora estaban deformados y doblados, carcomidos por los fuegos que lamían sus cimientos debajo. El olor oloroso del alquitrán quemado y la carne carbonizada fue el primero que se registró en la mente de Shirou. Luego vino la repugnante sensación de que todo a su alrededor le resultaba demasiado familiar. Este lugar, estas llamas, no pudo ser. Estaba tendido en el suelo, pero rápidamente se levantó con las manos y se puso de pie, con los ojos saltando de un lado a otro. Sus pupilas se habían dilatado, un ataque de náuseas lo asaltaba y lo hacía tambalearse. Singularidad F, la había llamado Olga durante la orientación. Una alteración en la línea de tiempo adecuada de la humanidad que tenía que ser corregida, y Shirou ya podía adivinar lo que había sucedido aquí en este pueblo fantasma de Fuyuki. El grial contaminado debe haber sido desatado. Fuera lo que lo había traído de vuelta a este lugar abandonado por Dios, los efectos parecían solo temporales. Minutos después, las náuseas desaparecieron, reemplazadas por una determinación férrea. Esta ciudad fue el lugar donde todo comenzó para él y un reflejo de cómo sería si hubiera fracasado en su tarea al final de la Quinta Guerra del Santo Grial. Todas las personas que había conocido mientras crecía probablemente habían muerto en el incendio, y este hecho hizo que cerrara los puños con fuerza. No tenía tiempo para encontrarle sentido a todo, pero ahora Singularity F se había convertido en algo personal. No hagas nada estúpido, se recordó a sí mismo en un susurro. Rin al menos había logrado frenar sus tendencias impulsivas a través de la pura persistencia. Shirou comenzó a evaluarse a sí mismo. Actualmente, se sentía bien a pesar de las lesiones que recordaba haber sufrido en la sala de comando. También estaba solo, ya que había sido desviado por rayos al azar. No pudo haber sido el único superviviente. Se negó a creerlo, lo que significaba que era probable que tuviera que encontrar a todos. Afortunadamente, Fuyuki era una ciudad con la que estaba demasiado familiarizado. No perdió el tiempo y rápidamente comenzó a correr hacia el edificio más alto que podía ver. Sería una tontería correr a ciegas por las calles cuando un punto de vista ofrecía una mejor alternativa. En el momento en que escaló un edificio particularmente grande, se paró en el borde del techo y miró a su alrededor, y ahí estaba. Un destello de luz mágica atrajo su atención hacia donde se estaba gestando una pelea más adelante de él, varias calles más abajo.
Entrecerró los ojos y distinguió la forma de Ritsuka y Mash a la defensiva frente a Olga Marie mientras se defendían de los esqueletos. Eso fue más fácil de lo que esperaba, lo que no auguraba nada bueno, ya que significaba que en realidad estaba teniendo buena suerte. Se estremeció, pero no pensó demasiado en ello antes de dirigirse a una cita. ¿Y tú qué sabes? Un sirviente apareció justo cuando él llegó. La buena suerte era un concepto demasiado extraño como para pedirlo, pero no importaba. Estaba acostumbrado a la desgracia en este punto. «Ponte detrás de mí», gritó tan pronto como estuvo al alcance del oído. Mash estaba haciendo todo lo posible con el escudo en sus brazos para bloquear los ataques del sirviente enemigo, pero estaba claro que se estaba acercando a sus límites. Ritsuka no perdió el tiempo en atender la petición de Shirou, mientras que Olga parecía un poco más indecisa, pero accedió. Mash acortó la distancia entre ella y Shirou usando la fuerza de los golpes de sus oponentes para enviarla de regreso. Finalmente, todos se pusieron de pie, y Mash, Olga y Ritsuka observaron confundidos cómo la sirvienta se detuvo en seco al ver a Shirou. Su largo cabello púrpura que llegaba más allá de los tobillos del sirviente enemigo flotaba en el aire mientras su energía mágica se volvía momentáneamente inquieta. Arrojó a un lado la capa sobre su cuerpo y reveló un atuendo negro ajustado que dejaba al descubierto los lados de sus piernas y brazos. Ella era una sirvienta a la que Shirou se había opuesto una vez antes, pero en esta irregularidad en la historia humana, tal vez había ocurrido algo diferente. «Pero estabas muerta», susurró la sirvienta, mientras la sed de sangre y el aura manchada de barro que la rodeaban se debilitaban, aunque solo fuera por un momento, mientras sus facciones se encogían bruscamente de dolor. Raider. Debe haber sido la forma en que Shirou llamó a la clase del sirviente, pero un bloqueo mental pareció ceder y comenzó a reír huecamente. Olga, Mash y Ritsuka se tensaron, gotas de sudor se formaron sobre sus cejas, y Shirou vio esto. Incluso ahora sabía que no era rival para ningún servant real que no fuera un cierto arquero, pero lo intentaría de todos modos. Dio un paso adelante, con patrones de energía mágica como circuitos brillando sobre su piel. Tonto. ¿Qué esperas poder hacer contra un sirviente? Los ojos de Olga se abrieron con incredulidad. Deberíamos correr en la otra dirección. A esto, dio una sola respuesta. ¿Qué te hace pensar que seríamos capaces de huir? Hablaba por experiencia. Esa sola declaración hizo que Olga frunciera los labios y, a regañadientes, juntara las manos en puños. Mash, gritó mientras observaba sus cambios actuales, un nuevo traje, un gran escudo y el hecho de que se siente como una sirvienta. Tenía muchas preguntas, pero finalmente se decidió por un solo imperativo. «Protégelos», dijo. No esperaba que ella luchara con las lesiones que podía ver por todas partes. «Sí, Emiya-senpai». Mash endureció su determinación. «Mash», actuó Ritsuka en correspondencia, con los sellos de mando en el dorso de su mano parpadeando. «Podemos hacer esto». «Sí, senpai». Mash apretó el escudo. Sin tener que preocuparse por los que estaban detrás de él, Shirou se preparó. Sin embargo, cuando quedó claro que él daba un paso al frente con toda la intención de ir solo, Olga no pudo callar más. «Espera. ¿Qué estás haciendo? Llévate al semisirviente contigo». Olga parecía nerviosa. ¿No sabes cómo pelear una guerra del Grial? Los sirvientes luchan contra los sirvientes. Los maestros brindan apoyo, no se comprometen. Mira a Fujimaru. No podemos perder a otro posible maestro. Ni siquiera tienes un servant y crees que puedes derrotar a un servant por tu cuenta. Nunca antes has luchado contra un sirviente. Te estás tomando sus capacidades demasiado a la ligera. Sabía de lo que eran capaces, y esta no era la primera vez que luchaba contra este en particular. Shirou no expresó sus pensamientos en voz alta. Olga ya parecía estar al límite de su ingenio. No necesitaba más estrés y, de hecho, parecía desesperadamente que quería reconocimiento y demostrar su valía como heredera de la familia Animus Pere. Shirou dio un paso atrás. «Entonces, ¿me ayudarás?», preguntó a Olga. «Por favor, préstame un poco de energía mágica». Parecía desconcertada. Su boca se quedó abierta mientras sus palabras parecían abandonarla. Finalmente, ella habló. «¿De qué servirá eso?» «Confía en mí». «¿Confiar en ti? Te acabo de conocer. ¿Qué clase de mago eres?» El escepticismo de Olga no era infundado teniendo en cuenta la ética de otros magos, pero Shirou no era un mago ordinario.
Alguien que tiene que luchar contra un sirviente esquivó para apartarse de una cadena que le había hecho caer en el cráter. Raider había dejado de reír y al instante pasó al ataque. ¿Puedes ayudarme o no? Sin decir palabra, Olga simplemente extendió sus manos hacia afuera mientras la cresta mágica de la familia Animus Pere brillaba sobre su frente. Había pocas opciones en esta situación, y solo podía esperar que no estuviera apoyando a un tonto. En cierto modo, no se equivocaría si lo llamara tonto. Tenía razón en que un amo normalmente debería mantenerse alejado de los sirvientes, pero aquí estaba haciendo lo contrario. Ella confiaba en él al no abandonarlo para que actuara como señuelo. ¿Quién era ella para no cumplir con esa confianza, forzada como era? Era un héroe. Un aliado de la justicia. El poder mágico inundó su alrededor en una tormenta, arcos de energía mágica retorciéndose y quemando el suelo mientras adelantaba sus manos frente a él. La magia de su oficio se actualizó dentro de él. El ruido de sus circuitos mágicos, conductos que convertían el maná en el aire en energía utilizable, alcanzando un nuevo máximo. Una vez que veía cualquier arma, aunque fuera una vez, todo, hasta la historia, la composición y la fabricación del arma, se almacenaba en los recovecos de su mundo interior. Materializar el arsenal de su mundo interior era la raíz de su poder. Trayson. Las palabras salieron de sus labios, una declaración, un mantra para afinar su enfoque. Esto fue todo lo que se necesitó. Cada arma tenía una historia. Cada historia tenía una pizca de verdad. Y a veces, las historias se convierten en leyendas cristalizadas a través del tiempo. Motas de luz azul convergieron en sus palmas extendidas, tomando forma y de repente, un aura de sed de sangre paralizante brotó del arma en formación en sus manos, seguida de una presencia imponente que no podía ser ignorada. De las islas de la tierra conocida como Irlanda, los héroes vivieron y murieron, y solo los mejores quedaron recordados. Sus logros fueron glorificados no solo a través del mito, sino también a través de la concepción de las mismas armas que una vez empuñaron. Fantasma noble. Olga parecía atónita, su agarre de la realidad se torcía mientras sus hombros temblaban. Mashi y Ritsuka jadearon, pero Shirou no podía prestar atención a nadie más. Sus pensamientos corrían a 1000 por segundo. Olga tenía razón en que un maestro no podía compararse con un sirviente. Incluso si tenía un arma que podía hacer frente a Raider, no importaba si su cuerpo no tenía la capacidad física para usarla con la máxima eficiencia. Esta era la razón por la que generalmente prefería usar sus espadas de casado. Sin embargo, había visto a cierto individuo que observaba en silencio en la distancia, y como conocía la personalidad del hombre, había una forma segura de hacer que lo ayudara. Trazó completamente el noble fantasma proyectado en su mente, y sintió que el aire cambiaba a través de la pura intensidad de la mirada de un hombre. Se manifestó una lanza carmesí, remachada con púas y con diseños en forma de venas en el eje. Gaevold, la lanza de púas que atraviesa la muerte. Su presencia malévola por sí sola hizo que Raider se cansara, pero también hizo que otro no pudiera sentarse por más tiempo. Esa es una bonita lanza que llevas allí. Una voz rompió el aire. Casi parecía tenso, al borde de la privación de algo esencial. ¿Quieres hacer un trato? Dame la lanza y te ayudaré. Sonaba menos como una proposición, y más como si no hubiera que tomar una decisión al respecto. Shirou se volvió hacia la voz para ver el rostro de un hombre que no había visto en años, aunque era un poco diferente al de antes. En lugar de un mono azul, vio una capa como de salvia y marcas rúnicas celtas dibujadas directamente en el aire. Era Kuchulain, el Lancer que Shirou conocía en su versión de la Guerra del Quinto Santo Grial, y dueño de la lanza maldita Gaevold. Era el escudo de Irlanda, también conocido como el sabueso del Ulster, y en la actualidad, era un caster si el bastón de madera era algo a tener en cuenta. Sin embargo, conociendo a Q, el hombre probablemente odiaba a su clase actual. El corto cabello azul y la larga cola de caballo de Q se balancearon mientras se dirigía a aparecer directamente al lado de Shirou con los ojos rojos inyectados en sangre. Una mirada, y Shirou supo lo que pasaría si rechazaba la petición de Q. Ella es toda tuya. Shirou arrojó la lanza y observó cómo la anticipación brillaba en los ojos de Q. Caster, exclamó Raider sombríamente después de recomponerse. Claramente tenía la ventaja de clase. No se puede ganar. Caster. Q se rió, casi sonriendo en este punto mientras giraba la lanza carmesí en sus manos de una manera experimentada. Esbozó una sonrisa pícara. ¿Quién es Caster?
Se quitó su abrigo de salvia y adoptó una postura hacia adelante, con las piernas abiertas y sujetado firmemente a su lanza. Soy Lancer. Silencio. De alguna manera, Olga sintió como si estuviera teniendo un aneurisma. Así no es como funciona el cambio de clase. Un mago que se enfrentaría cara a cara con un sirviente, tenía acceso a nobles fantasmas, y ahora esto. Si su percepción de lo que debería ser la realidad estaba realmente equivocada, entonces, ¿era ella realmente la ignorante? Olga parecía completamente perdida mientras que Ritsuka y Mash tenían estrellas en sus ojos. Capítulo 2. Fuyuki. Los espíritus heroicos eran héroes de la humanidad cuyas leyendas y hazañas eran recordadas y entronizadas para siempre incluso en la muerte. Están tejidos a partir de los ideales de la humanidad y son espíritus hechos de partículas de energía enfocadas alrededor de una fuente de energía conocida como origen espiritual. Como seres de una existencia superior, se les categoriza más como un elemental que como un fantasma o espectro persistente. Van desde una variedad de 7 clases y clases adicionales, y todas tienen parámetros mucho más allá de las capacidades de un solo humano. Desaparecen sin una fuente de energía para atar sus orígenes espirituales, por lo que los magos pensaban en los espíritus heroicos como familiares glorificados del calibre más fuerte, pero cada espíritu heroico es su propia persona. Tienen emociones, ambiciones, deseos e ideales que actúan como sus propios impulsos motivacionales. De ahí la razón por la que los 7 sirvientes luchaban por un grial que concedía deseos junto a sus respectivos maestros en lo que se conocía como una guerra del Santo Grial. Fuyuki era la ubicación del escenario, los combatientes se enfrentaban en un todos contra todos donde solo ganaba el último equipo en pie. O al menos, así debería haber sido. Ahora solo quedaba la ruina. Las llamas parpadeaban luminosamente, deformando el metal en formas difamadas que se desgarraban y goteaban gotas humeantes de metal que moteaban el suelo con agujeros. El olor a alquitrán burbujeante del pavimento enmascaraba el olor acre de la carne humana quemada y despojada en huesos ennegrecidos. Los vidrios de los edificios elevados se desprendieron y se rompieron sobre la calle, los fragmentos reflejaban la devastación a su alrededor. En medio de todo esto, se produjo una batalla más allá de las limitaciones humanas. Criados. Espíritus heroicos de la humanidad, el más grande individuo inmortalizado a través de la leyenda. Cuchulain, el escudo de Irlanda y el sabueso del Ulster. Era un héroe irlandés que había sido el único que se había enfrentado a todo un ejército. Frente a él estaba el sirviente enemigo, Raider. Una mujer cuyos ojos místicos petrificantes solo podían pertenecer a una mujer de mito. El resplandor de las chispas caía sobre el suelo mientras resonaba el estrépito del acero. Shiro observó cómo Q florecía de Gaevolt con practicada facilidad, evitando la desventaja entre las clases Caster y Raider a través de la pura fuerza de la habilidad y el aumento de sus runas. En comparaciones, Raider permanecía extrañamente en silencio. Los dos cortaron, apuñalaron y cortaron, pero entraban y salían de los ataques del otro con la fluidez del agua. Esto no está pasando. ¿Cómo lucha un caster contra un raider con una lanza? ¿Cambio de clase? No hay forma de que esto sea un cambio de clase adecuado. Las estadísticas no cambian. Olga parecía aturdida, con una mano sobre la sien mientras se balanceaba. ¿No es eso algo bueno si está resistiendo contra Raider? Preguntó Ritsuka mientras Masha sintió. Se formó una marca sobre la frente de Olga antes de que algo dentro de ella se rompiera. Ah, no era gran cosa. Era solo su control de la realidad. Ese no es el punto. No soy yo el que carece de sentido común aquí. Son ustedes. El maestro menos competente obtiene el semisirviente, y un candidato a maestro al azar saca un noble fantasma con la indiferencia de sacar repollo. Ahora esto. Shiro ignoró el desahogo de Olga y centró su atención en la pelea que tenía por delante. Q ya no jugaba. Se había vuelto a familiarizar con su lanza lo suficiente. La postura icónica de su leyenda fue asumida una vez más. Tenía las rodillas dobladas y el cuerpo inclinado hacia adelante como si estuviera a punto de correr. La hoja de su lanza apuntaba hacia abajo en diagonal, con las manos agarradas a lo largo de su asta separadas a la anchura de los hombros. Los patrones rúnicos brillaban directamente en el aire, rodeando a Q en una vorágine de magias antiguas. No era realmente un Lancer. Él era un caster. Sus reservas de energía estaban más allá de los parámetros de una clase caballero, y para sustituir, sus capacidades físicas se redujeron.
De ahí que los casters tuvieran el estereotipo de evitar los enfrentamientos directos. La cuestión era que la magia era la raíz de todo misterio. Lo que le faltaba al cuerpo, la magia podía aumentarlo. ¿Qué es un héroe? El viento comenzó a soplar, ganando fuerza por la pura liberación de energía mágica. ¿No era un ser que eludía las normas preconcebidas? Invocado como taumaturgo, Q había perdido su famosa lanza, pero la situación había cambiado. Un solo cambio en la postura envió una poderosa onda de choque en todas las direcciones, patrones rojos como venas que brillaron sobre el eje de Gaebolg. Q no era Lancer, pero en este momento, Shirou y todos los demás podían ver la imagen de un antiguo guerrero de antaño. Una presión asfixiante. Un sentimiento que aplastaba cualquier noción de valentía a través de una abrumadora sed de sangre. Cada vez más fuerte, creció hasta el punto de volverse maníaco. El hombre veneraba el poder. Las leyendas más grandes dicen que realizan milagros en virtud de su fuerza. Q era uno de esos hombres que exudaba una presencia que ya no era la de un humano, sino la de una bestia feroz. Un paso adelante, y Olga retrocedió, más inconscientemente levantó su escudo frente a todos. Justo aquí, ahora mismo, Q parecía ser el más peligroso, especialmente porque aún no se había declarado aliado. Shirou vio las cosas de manera diferente. El hombre que tenía delante era sin duda el lancero de su guerra del Santo Grial. Q Chulain, sabueso de las llanuras sangrientas, destructor de ejércitos. Con lanzador o sin él, Raider ya no podía ignorar el cambio a Q y preparó su propio fantasma noble. Sin embargo, no hay que subestimar a Gaebolg. Era la lanza maldita de la muerte penetrante. Apunta al corazón. Una vez empujado, reescribió las propiedades de causa y efecto de él empuja, él apuñala, él empuja. Dentro de un cierto rango, no había forma de escapar a menos que tuvieras suerte, y Raider debió haber entendido este punto por instinto y renunció a su fantasma noble para correr. Su agilidad era notablemente alta, e incluso Q chasqueó la lengua mientras se preparaba para una persecución. El estrépito del metal resonó mientras las chispas brillaban en el tacón metálico de los zapatos de Raider. Con las piernas dobladas, Raider se retiró hacia atrás, las plantas de sus pies dejaron cráteres en el suelo donde se empujó. La cadena atada a su arma fue arrojada y enredada alrededor de una farola distante antes de que ella tirara, arrastrándose para aumentar la velocidad. Q inmediatamente lo persiguió, su propia agilidad no debe subestimarse. Sin embargo, la persecución esperada no sucedió. Solo tomó un momento, pero Shirou y Raider volvieron a hacer contacto visual, y luego ella se congeló abruptamente. Había algo en Raider que había sido diferente desde el principio. Ella no era la misma. El jinete que Shirou conocía nunca participó activamente en el asesinato ni disfrutó de él con regocijo vengativo. Estaba ennegrecida, manchada, pero todavía había algo dentro de ella luchando contra su sesgado origen espiritual. De todos los presentes, solo Q parecía entender por lo que estaba pasando Raider. Q perdió la emoción de la batalla con la que se había deleitado y suspiró antes de que sus facciones se volvieran solemnes. TCH, ahí va la diversión. Q no lo dudó. Era un guerrero que había pasado por guerras y peleado muchas batallas. Una vez que se presentaba una oportunidad en el combate, solo un tonto se negaba a aprovecharla. Adiós Raider, la voz de Q bajó de tono, la energía mágica a su alrededor se condensó sobre su lanza. Esta es la lanza que nadie conoce, ni el bien ni el mal. Un arma insensible hecha para salvaguardar la frontera entre los muertos y los vivos. Déjame mostrarte su poder. Las púas sobre la lanza roja se hicieron más prominentes, asemejándose a la semejanza de los colmillos. El aullido del viento suena como el de un perro rabioso, la intención asesina es palpable. Tu corazón es mío. Las pupilas carmesí de Q brillaron, sus brazos empujando la lanza hacia adelante. Gaebolg. El tiempo parecía congelarse, el mundo se detenía y cambiaba a tonos grises. Bañada en sangre, Gaebolg cargaba con el resentimiento y el dolor de sus víctimas en forma de maldición. Ninguna herida sanaría mientras existiera Gaebolg. Más jadeo mientras Ritsuka y Olga observaban a Gaebolg perforar el pecho de Raider con certeza. La apuñaló en el corazón y luego salió por su espalda. No había escapatoria una vez que Gaebolg había sido invocada, y seguramente Raider entendió este punto, por lo que había huido. Sin embargo, se detuvo. Podría haber escapado del alcance de Gaebolg.
Shirou no tenía ninguna duda sobre esto, ya que una vez había visto la velocidad de Raider de primera mano. Por alguna razón, simplemente decidió no hacerlo, y este fue el punto más confuso. Incluso ahora, Raider seguía mirándolo fijamente, la sed de sangre y la mancha que nublaban sus rasgos se despejaban para revelar una expresión agridulce. Raider luego cambió su atención a Q. Caster, dijo ella con voz ronca, mientras la sangre le salía de detrás de los labios. ¿Y ese chico? Se tambaleó, su peso empujó a Gaebol más profundamente a través de su pecho mientras su cuerpo comenzaba a desvanecerse en motas de luz dorada. Lo sé. Caster retiró su lanza, atrapando a Raider antes de que pudiera tocar el suelo. Su otra mano se rascaba la parte posterior de la cabeza mientras una mueca se formaba sobre su rostro. No volverá a suceder. Ah. Falle, ¿no? Más despacio ahora, ya que podía sentir que sus fuerzas la abandonaban, Raider sonrió a regañadientes. Q había destrozado su origen espiritual con su golpe, liberándola de la oscuridad que contaminaba su mente, incluso si significaba su muerte. Ya no miraba a Q ni a Shirou. Miraba hacia algo más lejano, invisible. Sakura, perdóname, susurró, y luego se fue, nada más que partículas de arena dorada desvaneciéndose con el viento. El nombre que Raider había pronunciado hizo que Shirou se animara, pero no le hizo la pregunta a Q ya que el hombre parecía un poco descontento. Dijo Shirou descontento, pero era más como si su estado de ánimo se agriara, lo que hizo que presionar por respuestas fuera como pinchar a un león con un palo. Pasó un minuto antes de que Q suavizara su postura y se volviera para mirar al grupo que acababa de salvar. La expresión de Q era ilegible mientras su mirada se cernía sobre Shirou, pero pronto suspiró antes de sonreír irónicamente. Q blandió la lanza en sus manos y la apoyó sobre sus hombros. Para que conste, no voy a devolver esto, dijo rotundamente. No esperaba que lo hicieras. Shirou se cruzó de brazos. Simplemente no pensé que serías un caster. No recordaba que fueras un caster. Lo sé, ¿verdad? De todas las clases, ¿por qué caster? Aunque supongo que se me puede considerar una especie de druida en mi leyenda, pero maldita sea, me perdí esta lanza. Los dos volvieron a quedarse en silencio mientras se evaluaban en silencio. Había cosas que no se decían entre los dos, cada uno tratando de leer entre líneas y sin nada más que más preguntas. Sin embargo, la cosa era que Shirou parecía entender que Q no estaba de humor para ser interrogado. Francamente, sospechaba a medias que Q estaba más interesado en encontrar otro enemigo para luchar con su lanza. Mash, Ritsuka y Olga, que se habían acurrucado más cerca el uno del otro, notaron que el sirviente caster no los veía como enemigos debido a Shirou. Podría ser solo yo, pero parece que estos sirvientes conocen a Shirou. Susurró Olga, tratando de ser lo más discreta posible manteniendo su expresión neutral. Sin embargo, le temblaban los hombros. Todavía estaba conmocionada por la sed de sangre que Q había liberado antes. No había forma de que un humano pudiera soportar eso. Emiya-senpai seguro que es popular, comentó Mash mientras apoyaba su escudo en el suelo. Todavía estaba agotada por haberse enfrentado a Raider antes y jadeaba por ello. Debe ser porque se siente cálido y acogedor. También parecía del tipo amable, ya que se movió para ayudarme a rescatar a Mash a pesar de sus heridas. Es posible que ustedes no lo hayan visto, pero su espalda estaba muy quemada y ni siquiera parecía darse cuenta, relató Ritsuka. Olga frunció los labios ante la información, recordando la figura de Shirou protegiéndola de la explosión en la sala de comando. No era difícil entender de dónde había sacado Shirou esas lesiones y eso la irritaba de culpa. Eso no viene al caso. Quiero decir, ¿crees que sabe algo sobre lo que está sucediendo en Fuyuki? Mash y Ritsuka no tenían respuesta, pero incluso si la tenían, estaban demasiado ocupados congelados en su lugar para responder. ¿De qué estáis susurrando? Q de repente hizo notar su presencia. Conozco un poco al chico de allí, pero no tengo ni idea de quiénes son ustedes. Olga tosió en su mano y enderezó la espalda. Caster, dijo ella, mostrando una actitud valiente a pesar de la tartamudez de su voz. La expresión de Q era engañosamente en blanco. ¿Lancer? Olga lo intentó de nuevo. Q esbozó una sonrisa pícara, girando su lanza entre las manos antes de clavar su culata en el suelo e inclinarse sobre ella. Oye, no eres tan malo después de todo, pero deberíamos dejar las explicaciones para más adelante. Por ahora, busquemos un lugar más seguro. Sin duda, la energía mágica y la presencia del sirviente en la zona atraerán más problemas aquí. Era un punto válido.
Nadie estuvo en desacuerdo, y con Q a la cabeza, pronto encontraron un lugar para descansar. Olga aprovechó la mayor parte de la media hora para explicarle a Q sobre Caldea y la situación actual. Podría haber terminado las explicaciones en menos de 10 minutos, pero su nerviosismo alrededor de Q le impidió hablar correctamente. Estaba nerviosa y constantemente se pasaba el dedo por los brazos cruzados. Peor aún, debería haberse dado cuenta demasiado pronto de qué tipo de persona estaba hablando en lugar de perder el tiempo con una explicación. Entonces, eso significa que solo tengo que luchar, ¿verdad? Q fue directo al grano, con un dedo hurgándose la oreja antes de sonreír satisfecho. Olga frunció el ceño, su irritación superó momentáneamente su cautela. Esencialmente, sí. Bien, eso es todo lo que importa. Q hizo un gesto de espanto, y todo lo que Ritsuka pudo hacer fue tratar de disuadir a Olga de arremeter contra Q. Una vena palpitaba sobre su sien izquierda, y la cresta mágica de la atmósfera se iluminó sobre su frente. Déjalo ir, director. No vale la pena. Ritsuka no se atrevió a acercarse. Consideró retener físicamente a Olga, pero Mash le advirtió que era Olga quien lo había echado de la sala de comando en primer lugar durante la orientación. Definitivamente lo dominaría en un instante. Emiya-senpai gritó Mash pidiendo ayuda, su mirada desviándose furtivamente de Olga, Q y luego a Shirou. Parpadeó y esperó, sin saber qué más hacer. En respuesta, Shirou puso los ojos en blanco hacia Q. ¿Cuál es el punto de elegir una pelea ahora? Preguntó mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Q tarareó, sus brazos cayeron a su lado antes de silbar. Lo siento. El director de Caldea me recordó a esa otra mujer con la que solías asociarte. En todo caso, ninguno de ellos puede ser fiel a lo que realmente siente. Ante esta explicación, Shirou se quedó callado, sabiendo muy bien a quién se refería Q. Los demás se dieron cuenta, pero no lo mencionaron para darle un tiempo a Olga para que se calmara. Lo primero es lo primero. Olga se tapó la cara con una mano y se frotó las sienes. Luego respiró hondo y enderezó la espalda, sus pensamientos se aclararon y volvieron a concentrarse. Necesitamos encontrar una línea mística y establecer un círculo de invocación. Si buscas una línea mística, hay una justo debajo de ti, señaló Q lánguidamente a Olga. Su verdadera clase era caster, haciendo que su discernimiento de la energía mágica estuviera varios niveles por encima del resto. Al ser un druida, estaba aún más en sintonía con las energías de la tierra. Oh, claro. Lo sabía, por supuesto. Olga se puso nerviosa y tuvo que tomarse un minuto más para recomponerse. A estas alturas, ya estaba mirando a Q, sirviente o no. El bastardo estaba haciendo esto a propósito para irritarla, y estaba funcionando. Q levantó una ceja y se encogió de hombros. De todos modos, no era su problema. Mash, coloca tu escudo en el suelo y, con tu fantasma noble como catalizador, voy a establecer un círculo de invocación. Olga decidió ignorar a Q ante la temblorosa sugerencia de Ritsuka. Debería permitirnos establecer una conexión con la sala de mando de Caldea. Estoy en ello. Mash hizo lo que se le indicó después de dar una mirada tentativa a Ritsuka para confirmarlo. Tan pronto como se colocó el escudo en el suelo, Olga se puso a trabajar y comenzó a crear una matriz de patrones que formaron la base de un círculo de invocación. En su interior, Olga rezaba para que, si las cosas iban bien, pudiera convocar a otro sirviente para que luchara junto a ellos. Infundiendo su energía mágica en el círculo dibujado, esperó con la respiración entrecortada una respuesta mientras varios orbes comenzaban a girar alrededor del perímetro del escudo de Mash. Perfecto. Voy a recibir una transmisión. El rostro de Olga se iluminó visiblemente. Finalmente. Las cosas iban a su manera. Muy bien, finalmente logré superar este extremo. Hola. ¿Esta es la sala de mando de Caldea? ¿Me escuchan? Una voz inesperada hizo que las expectativas de Olga se desplomaran. ¿Romaní? ¿Y Lev? ¿Dónde está Lev? Ponle a Lev en la llamada. Preguntó. Director, ¿está viva? Romaní, el hombre en cuestión, parecía sorprendido. La forma en que su voz se quebró casi le recordó a Shirou los gemidos quebrantes de su hermana mayor adoptiva cada vez que amenazaba con dejar de suministrarle más su comida cocinada. En cualquier caso, una proyección holográfica de Romaní apareció flotando sobre el escudo de Mash. Era pequeñito, pero aún se podían ver las facciones de Romaní. Pelo rubio largo y desordenado recogido en una cola de caballo, y una cara que parecía que el hombre preferiría hablar con cualquiera que no fuera Olga. Romaní se encogía.
Vestía una bata blanca de laboratorio con cremallera y un color verde azulado teñido de color alto sobre pantalones y zapatos blancos. ¿Qué aspecto tiene? Esta es Olga Mari, supervisora de Caldea. La paciencia de Olga se estaba agotando. Todo le iba mal desde el principio. En este momento, de alguna manera he completado el cambio a Singularity F. Hizo una pausa aquí, con incredulidad y anticipación escritas en todo su rostro mientras cambiaba de rayo a pesar de sus defectos. O algo debía de haber sucedido, o algo en ella había cambiado. En cualquier caso, lo sabría más tarde. Olga negó con la cabeza y concentró su mente. Me he agrupado con los candidatos a maestro Shirou Emiya y Ritsuka Fujimaru. Hemos reclutado a un sirviente de la clase Cash Lancer, pero lo que es más importante, ¿qué hace el médico jefe a cargo? Oh, gracias a Dios, había más de ustedes vivos. Romaní sonaba cansado, pero no podía pasar por alto el alivio en su tono. De todos modos, sé que no estoy hecho para este trabajo, pero no hay nadie más. El personal superviviente de Caldea es de menos de 20, incluyéndome a mí. Solo estoy a cargo ya que poseo el rango más alto entre los supervivientes. En cuanto a Lev, estaba en la sala de mando cuando se produjo la explosión. En la actualidad se presume que su condición está muerta. Olga parecía afligida, con los dientes mordiéndose el labio inferior con fuerza, pero siguió adelante y preguntó por el resto de los candidatos a maestro, todos en estado crítico. Cuando Romaní le informó de que estaban siendo tratados con suministros médicos cada vez más escasos, adoptó una postura dura. No seas ridículo y priopártalos de inmediato. Tu prioridad es asegurarte de que no mueran. Olga sabía que estaba violando las leyes de los derechos humanos incluso entre los magos, pero las vidas eran más importantes. Tomó la decisión sin dudarlo. Claro, olvidé que los ataúdes tenían ese tipo de función. Romaní buscó a tientas antes de llamar por radio al personal de Chaldea para comenzar el proceso de criopreservación. Lo siento, se me escapó de la cabeza. Ha sido un infierno aquí arriba. Los incendios habían sido contenidos y yo estaba casi al límite de mi ingenio tratando de mantener a Ofelia con vida. Milagrosamente, de alguna manera pudo escapar de las lesiones fatales de la explosión de su ataúd. ¿Lo hizo? Ante esta buena noticia, Olga parpadeó. Hubo un retraso inesperado en la explosión de su ataúd, lo que le permitió lanzar algunas protecciones mágicas sobre sus signos vitales. La sacamos de su ataúd antes y la trasladamos a la enfermería de Caldea. Romaní hizo una pausa y miró a su alrededor antes de que su atención se posara en Shirou. ¿Shirou Emiya, correcto? Preguntó. Shirou asintió. Su nombre y descripción estaban registrados en los registros de Caldea, pero ni siquiera él sabía por qué Romaní lo estaba señalando. Afortunadamente, no fue nada malo. Ofelia le envía su agradecimiento. Romaní asintió en señal de reconocimiento. Era vaga, probablemente delirante, pero dijo que sus acciones y su presencia justo antes de la explosión le permitieron ver la posibilidad de sobrevivir. Actualmente se encuentra en coma y en cuidados intensivos. Necesitará varios días antes de que pueda volver a ponerse de pie o incluso despertarse. Honestamente, ella tiene suerte de estar viva. Sobre eso, ¿cuál es el estado de Caldea? Olga interrumpió. Romaní adoptó una expresión solemne antes de comenzar a informar a Olga sobre todo. Mientras tanto, todos los demás solo escucharon en silencio. Q prestó más atención a su lanza y a su entorno. Resultó que Caldea había perdido el 80% de su funcionalidad. Su mano de obra disponible se estaba utilizando para mantener el estado actual de Chaldea y Sheva, lo que significaba que no había mucha energía mágica que pudiera proporcionarse a Shirou, Olga y Ritsuka. Esto significaba que invocar a un nuevo Servant ahora no era la opción más factible. Además, era una apuesta. El cuarzo santo, materiales consumidos para una invocación, eran de cantidad limitada, y no había garantía de que un sirviente viniera incluso cuando se usaba. La posibilidad de obtener simplemente una esencia de artesanía aleatoria utilizada para reforzar la habilidad de un Servant era más probable. Las esperanzas de Olga de conseguir un nuevo aliado se vieron frustradas en este punto. La perspectiva de hacer un regreso de emergencia a Caldea cruzó su mente, pero la idea de las repercusiones de la torre del reloj la obligó a quedarse hasta que se obtuvieran los resultados adecuados. Por orden del director de Caldea, investigaremos esta singularidad por nuestra cuenta, concluyó Olga, asintiendo con la cabeza a Ritsuka y Shirou. Fue aquí donde Q habló. ¿Qué hay que investigar? Ya conozco el problema y puedo llevarte allí. Todo lo que tenemos que hacer es ganar de todos modos.
Al notar el alivio que cruzó por el rostro de Olga ante la información, Q casi se resistió a arruinarlo. Casi. No tan rápido. No es tan fácil. Q observó cómo las facciones de Olga se endurecían antes de continuar. Incluso si tenemos un destino en mente, no significa nada si todos no estamos preparados para él. Aquí, la atención de Q se fijó principalmente en Mashi Ritsuka antes de volver a Olga. ¿Te importaría si te quito esos dos de las manos por un tiempo y los pongo en forma primero? Vi a la dama pelear contra Raider y la dama no parece muy segura de sí misma. Dijo. Al escuchar las palabras de Q, Ma se estremeció, su cuerpo se escondió detrás de su escudo que había recogido antes de que Ritsuka pusiera una mano en su hombro para animarla. Shirou conocía la personalidad de Q, por lo que accedió fácilmente. Q podía ser bastante despiadado en una misión, pero como persona, se podía confiar en él. Olga tuvo que considerar la sabiduría de las palabras de Q. No mencionaría un problema a menos que pudiera resultar desastroso más adelante. Solo asegúrense de que estén de vuelta aquí en unas horas. Olga cedió y se cruzó de brazos en un intento de ocultar su creciente ansiedad. No puedes esperar que podamos sobrevivir por nuestra cuenta sin un sirviente. No estaría tan seguro. Q miraba directamente a Shirou. Una acción que Olga no se perdió. Frunció el ceño y miró a Shirou con una capa de sospecha. El noble fantasma que Shirou había sacado todavía estaba en su mente, la pregunta a explicar. Dejado sin preguntar. Shirou Emiya, candidato a maestro 47. Olga empezó a recordar todo lo que había leído en su insieme. A pesar de su personalidad, era meticulosa y realmente se preocupaba por el bienestar de quienes la rodeaban. De todos modos, lo único notable que recordaba sobre Shirou en su informe, era que había sido admitido en Chaldea como técnico antes de que se descubriera su compatibilidad con Ray Shifting. Ahora, aquí, era capaz de manifestar un noble fantasma de la nada. No era aire de gradación, una forma de hechicería de proyección, ya que la lanza que aún estaba en las manos de Q no mostraba signos de defectos o que Q no estuviera contento con ella. De hecho, Q estaba francamente radiante mientras sostenía la lanza en su mano. ¡Qué monstruo de batalla! ¿Cómo era siquiera un caster? No, basta de eso. Olga se reprendió para sus adentros. Se estaba yendo por la tangente cuando su enfoque principal era Shirou. Quería respuestas, pero al recordar la forma en que Shirou la había salvado, algo dentro de ella se suavizó. Todavía quería respuestas, pero tal vez no sería tan contundente al respecto. Olga Marien y Muspere nunca olvida un favor. Q se fue con Mashi Ritsuka, dejando a Shirou y Olga para investigar temporalmente la anormalidad de Singularity F por su cuenta. A pesar de los nervios que le ponían los nervios a Olga, de alguna manera se consoló con la raíz de sus preocupaciones en primer lugar. Dado que ni ella ni Shirou tenían un sirviente propio, era probable que los otros sirvientes en Fuyuki no los buscaran activamente, no cuando podían sentir la presencia de Mashi-Q en las cercanías. Con este pensamiento en mente, Olga finalmente comenzó a relajarse, sin darse cuenta de que para Shirou era todo lo contrario. Había estado observando en silencio la ciudad en llamas de Fuyuki desde que llegó. Este era claramente un Fuyuki alternativo al que recordaba. En ese momento solo estaba seguro de dos cosas, una, que existía un Shirou Emiya en esta línea de tiempo, y dos, que el Santo Grial no había sido destruido. Era la única conclusión lógica ya que los sirvientes corrían por ahí sin amo en Fuyuki. Shirou no tenía mucho más que decir, pero era evidente por la forma en que los ojos de Olga estaban perforando agujeros en su espalda que pensaba que él sabía más de lo que realmente sabía. Si tienes alguna pregunta, soy libre de responderla si solo preguntas, respondió, rascándose la nuca con una mano. Se dio cuenta de que Olga tenía problemas para sacar el tema, así que sería mejor que la ayudara. De hecho, ella se quedó en blanco confundida antes de que sus palabras se procesaran en su mente, y comenzó a inflar el pecho y resoplar en un intento de enmascarar su error. En todo caso, sin embargo, la incomodidad a su alrededor se desvaneció un poco. Es natural responder a las preguntas de tu director. Aplaudo su prontitud. Ella inclinó la barbilla hacia arriba con altivez, la imagen se arruinó cuando él la notó moviendo los pulgares al mismo tiempo. ¿Cómo te relacionas con Fuyuki y qué está pasando aquí? Olga comenzó a indagar, empezando por su principal preocupación. El problema era que incluso el propio Shirou no estaba completamente seguro de la respuesta. Si mis suposiciones son correctas, una guerra del Santo Grial está ocurriendo en Fuyuki. Shirou decidió que era mejor compartir sus pensamientos.
Según explicó, sus pies lo llevaron hacia adelante mientras recordaba el pasado. En cuanto a cómo estoy relacionado, Fuyuki es mi ciudad natal. Varios años antes, yo era el maestro del saber y formé parte de esta guerra del Santo Grial. Eso no es posible, negó Olga con lógica. Singularity F ocurre a principios de la década de 2000, y el presente año es 2017. No pareces tan viejo y no había registros de una guerra del Santo Grial que participara en Japón en un período de tiempo determinado. Era la verdad. Estoy tan confundido como tú. ¿No es por eso que estamos investigando? Olga cerró la boca en silencio. Frunció el ceño y se mordió la uña del pulgar mientras caía en la contemplación. Si esta es una guerra del Santo Grial, se reduce a lo que tenemos que hacer. El Santo Grial debería ser la respuesta para corregir esta singularidad, lo que significa que Caster tenía razón en que tenemos que luchar para ganar. Esto debería ser suficiente para llenar un informe satisfactorio para la Torre del Reloj, pero regresar a Caldea ahora no es una opción. ¿Qué clase de situación es esta? Olga comenzó a murmurar abiertamente, asumiendo que Shirou estaba prestando atención a su análisis. No lo era. Hablando de eso, ¿de dónde sacaste un noble fantasma? Oye, ¿estás escuchando? Por el momento, no. No lo era. Estaba demasiado ocupado mirando una casa en llamas y la silueta de una figura que nunca sería capaz de confundir. Mientras Olga había estado contemplando lo que podría haber causado la situación, Shirou había terminado caminando por el camino hacia la casa en la que solía vivir en Fuyuki. Era la mansión Emiya comprada por su padre adoptivo Kiritsugu. En ese momento, toda la mansión estaba en llamas, y los bonsáis y arbustos que crecían en el jardín abierto no eran más que madera carbonizada y cenizas. Las paredes que rodeaban el complejo también se habían derrumbado, lo que permitía a Shirou entrar sin dar vueltas hacia la puerta principal. Esto también significaba que había podido ver directamente el interior de la casa mucho antes de acercarse. Allí, tendido en el suelo, en la entrada de la puerta principal de la residencia de Emiya, estaba nada menos que Rin Tosaka, una mujer a la que Shirou apreciaba. No podía confundir sus icónicas colas gemelas, su falda corta y su blusa roja con nadie más. Su estado no era bueno, no. Fue horrible. El barro negro la rodeaba por todos lados, sumergiéndola en una fina capa sobre sus piernas. Venas moradas trepaban por su piel, enrojeciéndose con cada pulso del barro. Ella misma se había apoyado en sus codos, pero más que nada, la razón por la que Shirou de repente estalló en un sprint fue por una sola observación. Rin respiraba. Oye, espera, ¿por qué estás corriendo? Exclamó Olga alarmada. Sin embargo, estaba demasiado apurado para responder. Apretando los dientes, Olga la persiguió con un pequeño gemido de protesta. Todo esto cambió cuando Olga se dio cuenta de Rin y del hecho de que Shirou casi se congeló una vez que la vio. Olga aminoró los pasos y esperó a lo lejos para observar. Shirou miró a Rin, y ella le devolvió la mirada, rígida como una estatua antes de que el silencio se rompiera. A pesar de su condición, Rin solo miró fijamente antes de reír y luego reír aún más fuerte hasta el punto en que se convirtió en llanto. Una mirada cuidadosa a Rin fue todo lo que le tomó a Shirou para determinar que Rin se estaba muriendo. Sin embargo, incluso si se estaba muriendo, hacía que pareciera que estaba ganando la lotería. Y sí. Sabía que los tontos no mueren tan fácil. El vigor volvió a su rostro apático. A pesar de todo, parecía que había visto días mejores. Sus facciones estaban hundidas, demacradas hasta el punto de que se habían formado arrugas sobre una tez pálida. Shirou no sabía qué decir, pero Rin claramente tenía mucho que desahogar. Las lágrimas que caían por sus mejillas brillaban a la luz de los fuegos que ardían por toda la ciudad. Maldito idiota. Ella se ahogó con voz ronca, el volumen hizo que él se estremeciera de la angustia. ¿En qué estabas pensando al irte por tu cuenta? No importa que no pienses en primer lugar. Traté de salvar a todos, lo intenté, e incluso perdí a Archer por eso. Por un momento pareció derrotada, cabizbaja, pero había alegría en la forma en que lo miraba. Pensé que todo había terminado y luego simplemente te acercaste a mí, vivo, después de que pensé que tu estupidez te mató. Rin trató de secarse las lágrimas, pero estaba necesitando toda su fuerza para mantener la parte superior de su cuerpo apoyada. Estaba sollozando, con los ojos empañados. Gracias a Dios. Gracias a Dios, murmuró en voz baja, con los labios temblorosos. Se dice que en la muerte una persona es la más veraz, pero Shirou no sabía cómo reaccionar ante una emoción tan cruda.
Además, Rin claramente estaba teniendo una idea equivocada. Shirou se movió torpemente sobre sus pies. Si esta era una línea de tiempo paralela de la guerra del Grial de Fuyuki, entonces los Shirou de este mundo probablemente ya murieron. Shirou no era un tonto, no, solo era impulsivo y a menudo dejaba de lado la lógica en favor de salvar a otros. Esto significaba lanzarse al peligro. Mucho peligro hasta el punto de que se cuestionó cómo estaba vivo. Shirou divagar, más concretamente, había visto la forma en que Raider y Caster lo habían mirado con sorpresa. Rin no fue diferente. La oquedad de su mirada se había desvanecido por completo al verlo, reemplazada por un alivio indescriptible. La cuestión era que él no era el Shirou que ella pensaba que era. Rin, yo. No, Shirou se detuvo. Valía la pena decirle a Rin la verdad en este momento cuando sus ojos estaban llenos de tanta esperanza. No pudo hacerlo. No después de ver cuánto dolor estaba soportando solo para hablar con él. Cerró la boca, ignorando la mirada inquisitiva que podía sentir de espaldas donde estaba Olga. O Rin estaba ignorando a Olga, o su visión se había deteriorado hasta el punto de que ya no podía ver más allá de ciertas distancias. Se inclinaba por la segunda opción. Rin nunca había sido demasiado amigable cuando otras mujeres se le acercaban. Rin, ¿qué? Cállate por ahora. No me queda mucho tiempo. Rin tosió en su mano, la sangre cubría su palma mientras jadeaba por el esfuerzo de mantenerse consciente. Temblaba y se estremecía, con los ojos cerrados para poder aguantar. Shirou dio un paso adelante. Rin escuchó, miró su rostro y notó un brillo distintivo en su expresión, lo que provocó que sus rasgos se transformaran en una mirada brillante. Ni siquiera lo pienses. No hay forma de salvarme. No pude escapar del barro, y las maldiciones que fluyen a través de mí hace mucho tiempo que van más allá de la salvación. A la derecha, el barro maldito. Eso es lo que rodeaba a Rin. También fue el autor del ennegrecimiento de los sirvientes. ¿Y qué? Todavía trataría de salvarla. Sin embargo, Rin no lo aceptaría. Perdió los estribos. Hazme un favor y solo escucha. Hizo una pausa en sus pasos, aturdido por la pura determinación en el rostro de Rin. Mientras sigas aquí, todavía hay una oportunidad de salvar todo lo demás. Empezó a toser de nuevo. Cuando se detuvo, continuó. Estábamos muy cerca, subrayó. El Gran Grial debería haber sido destruido, pero de la nada, un hombre al azar lleva un extraño fragmento y lo arruina todo. La rabia de Rin estaba latente a pesar de su dolor, enmascarando el dolor que había enterrado dentro de ella. Yo lo vi matarte, y luego proceder a matar a todos los demás en la ciudad. Pensé que era el único que quedaba después de días de tratar de mantenerme con vida. No podía creerlo, así que al final, aposté a que habías sobrevivido y me arrastraba hasta aquí. Valió la pena mantenerme con vida todo el tiempo que pude, solo para volver a ver esa cara estúpida. La voz de Rin se estaba desvaneciendo, sus párpados se volvían cada vez más pesados, pero como la mujer testaruda que Shirou sabía que era, se obligó a seguir adelante. No tengo mucho más que decir, pero al menos, me gustaría que tomaras esto. Tanteó con las manos y sacó una gema roja llena hasta el borde de energía mágica. Se lo arrojó a Shirou con la poca energía que le quedaba. Si ese bastardo Lev sale, entonces úsalo para darle el infierno como mi regalo de mi parte para él. Si eres tú, Emilia, estoy seguro de que puedes hacerlo. Los Tosaka devuelven la humillación 10 veces más. ¿Me estás oyendo, Emilia? 10 veces, ella se quedó callada. Su tez se blanqueaba rápidamente. Parecería que el alivio de ver a Shirou había reducido la tenacidad de Rin para mantenerse con vida después de haber podido ver y confiar a Shirou todo lo que importaba. Lev. ¿Acabas de decir Lev? ¿Está aquí? ¿Está vivo? Eso es perfecto, siempre me ayuda. Olga no pudo callar más la conversación. No hubo respuesta. Rin había muerto con una sonrisa vengativa en su rostro, confiando plenamente en los Shirou que tenía delante. Era exactamente igual que el Rin que Shirou conocía, lo que lo hacía aún más personal. Espera, no puedes simplemente morir. Al menos respóndeme primero. El nervio de los magos orientales. Esperé cortésmente. ¿No debería tener un turno para hacer preguntas? De nada sirvió. Vamos, Shirou se aferró con fuerza a la gema que Rin le había dado, las facciones se tensaron. Era una amiga muy querida, y tal vez algo mucho más de lo que él había ignorado en la búsqueda de sus ideales, pero una cosa era segura. Si conocía a Rin como persona, entonces Rin definitivamente también lo conocía a él. Cumpliría su promesa.
Para cuando Q, Ritsuka y Mash regresaron al lugar de encuentro especificado, todos podían decir que algo había cambiado tanto en Shirou como en Olga. Estaban separados el uno del otro, Shirou apoyaba la espalda en la pared de un edificio en ruinas, y Olga caminaba de un lado a otro. En todo caso, Shirou parecía mucho más decidido e invertido en la situación que antes. Shirou acababa de ver morir a alguien a quien cuidaba justo frente a él, y no había nada que pudiera hacer. Por supuesto, no fue ajeno a él. Luego todavía estaba el problema con Sakura y la comprensión de que probablemente también estaba muerta. Todos los que conocía en Fuyuki probablemente estaban muertos en este momento. Sus manos estaban cerradas en puños tan fuertemente que sus uñas comenzaban a clavarse en sus palmas. Nada de esto tenía sentido por lo que recordaba. Olga parecía preocupada en comparación. Tenía los labios fruncidos y no podía quitarse de la cabeza la idea de que Lev seguía vivo. Mash y Ritsuka podían sentir la tensión en el aire, y perdieron gran parte de su entusiasmo después de que Q ayudara a Mash a aprender a activar su fantasma noble enfrentándola a los Servants enemigos y al propio Q. A diferencia de Mash y Ritsuka, Q no era tan reservado. Parece que nos hemos perdido algunas cosas, dijo Q rotundamente antes de gruñir. Honestamente, no me entrometeré, pero todo lo que pregunto es si esto afectará o no tus habilidades de combate. Shirou negó con la cabeza. Me las arreglaré, respondió. Olga volvió a prestar atención a la voz de Q y se apresuró a recomponerse. Por supuesto, estoy bien, dijo ella poco convincente. Q no hizo comentarios. De nada sirvió. En cambio, sentó a todos y comenzó a decirle todo lo que sabía sobre dónde estaba el Santo Grial y con quién esperar luchar. No hay forma de evitar luchar contra Saber, pero el arquero va a ser un problema si nadie lo maneja. La mirada de Q se dirigió a Shirou, quien se quedó quieto cuando se mencionó a Archer. Parece que sabes de quién estoy hablando. Shirou simplemente asintió. Podía aventurar una conjetura. Debería ser capaz de lidiar con eso si Olga puede ayudar a suministrar algo de energía mágica. Q miró a Olga, que se estremeció ante la atención, aunque nunca lo admitiría. Como director, no dejaré atrás a nadie que necesite mi ayuda. Se oyó un jadeo. Mash parecía estar mirando a Olga por primera vez. Siempre había pensado que Olga era francamente malvada por sus desagradables formas de despedir a aquellos que no le gustaban. De director, no sabía que eras tan amable. Mash pareció genuinamente conmovida, para irritación de Olga, pero fue mejor que desairar a Mash por hacerla sentir cohibida. Q aplaudió y sonrió. Bien, entonces se soluciona. Ustedes dos, Caster señaló a Shirou y Olga. Formarás un equipo y derrotarás o detendrás al arquero, y yo iré con los otros dos para enfrentarme a Saber y recuperar el Santo Grial. ¿Saber, eh? Por un momento, la imagen de un caballero de azul apareció en la mente de Shirou. Los amargos recuerdos de su despedida vinieron después, pero a pesar de todo, apreciaba los buenos momentos que podía recordar. Shirou negó con la cabeza, sus rasgos se endurecieron. Tenía un objetivo, un motivo. Incluso si esta guerra del Grial de Fuyuki difería de la suya, estaba decidido a corregirlo, no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que habían muerto como consecuencia. Estoy listo para irme cuando ustedes lo estén. Shirou se apartó de la pared hacia la que se apoyaba e hizo un gesto hacia Q. Rápido para la acción, me gusta. Dijo Q mientras ajustaba su lanza a un agarre con una sola mano para que él la llevara. Tomaré la iniciativa y mataré a cualquier esqueleto que vea. Esta lanza es particularmente efectiva contra muertos vivientes y entidades demoníacas. El grupo tardó un minuto más en repasar los detalles del plan, y muy pronto, estaban corriendo hacia las montañas del templo Ryudou donde Q había especificado que estaba el Grial. Aunque nadie cuestionó por qué Caster estaba ayudando para empezar, Shirou sospechaba que era porque Q disfrutaba demasiado de la emoción de la batalla, o estaba siguiendo una obligación de Raider de la que Shirou no estaba al tanto. Honestamente, había muchas cosas sobre este Fuyuki de las que Shirou no estaba al tanto y, en cierto modo, lo estaba molestando. Las personas a las que había cuidado. Las cosas que había querido salvar. Todo eso había desaparecido en este mundo. No podía entender cómo había sucedido esto, no. Más que eso, no podía aceptarlo. Nos separamos aquí. Q le gritó, sacando a Shirou de sus pensamientos. Bien. Harían las cosas tal y como estaban planeadas. Shirou y Olga continuaron adelante hacia la ubicación especificada por Q donde Archer estaba vigilando.
Mientras tanto, Q y los demás tomaron una ruta más larga para dirigirse hacia la entrada de una cueva en la ladera de la montaña. Shirou respiró hondo y calmó su respiración. No podía estar seguro de qué esperar del arquero que iba a conocer, pero más allá de todo, estaba interiormente hirviendo. ¿Estás seguro de que puedes contratar a un sirviente? Le diste tu noble fantasma a Caster, esto es una locura. Dijo Olga, mostrándose su ansiedad por su imprudencia ahora que Q se había ido. A pesar de todo, Olga fue fiel a su palabra y estaba canalizando energía mágica a Shirou mientras se movían. Shirou estaba demasiado preocupada para responder. Se movió a través de la maleza del bosque alrededor del templo de Ryudou sin tener en cuenta el sigilo, Olga trepando detrás de él. El hecho de que no le estuvieran disparando en ese momento significaba que el arquero enemigo no tenía intención de disparar. Sería entonces un enfrentamiento directo. Era exactamente lo que quería. Inundando su cuerpo con energía mágica, reforzó sus piernas, saltó a través de la cobertura de los árboles y salió a un claro abierto junto a una cresta donde un hombre estaba esperando. Sus rasgos eran idénticos a los de Shirou, aparte de la altura, el pelo plateado y la piel bronceada. Patrones rojos como telarañas corroían la piel de Archer desde su ojo izquierdo, pulsando con energía mágica contaminada. Archer también había sido ennegrecido por el barro del Grial. La mayor diferencia entre los dos era la luz en cada uno de sus ojos. Mientras los ojos de Shirou ardían con determinación, los de Archer parecían derrotados y culpables. Curiosamente, sin embargo, había rastros de determinación. Shirou fue el primero en romper el silencio, pero Archer no tenía palabras para decir más que una. Vete. Archer dijo rotundamente, para la ira de Shirou. Durante mucho tiempo, se quedaron mirándose hasta que Olga apareció en escena. Sin embargo, la visión de Shirou y Archer parados uno frente al otro hizo que Olga se congelara, las piezas de un rompecabezas cayeron en su lugar. Sin embargo, Shirou no se dio cuenta, demasiado ocupado con el adversario frente a él. El alivio al verlo era lo último que Shirou podría haber esperado ver en el rostro de Archer, pero sus palabras y acciones contradecían su expresión. ¿Deseas pelear? Archer levantó los brazos en señal de confrontación. No sabes nada de lo que ha ocurrido aquí. De lo que estoy protegiendo. Deja de poner excusas. Shirou apretó los dientes, las venas brotaron sobre su piel. Tengo una promesa que cumplir. Uno que deberías ser capaz de entender. Fracasaste. ¿Cuánto tiempo sufrió Rin antes de morir? ¿Qué pasa con la inocente Sakura y todos sus amigos de la Academia Omurahara que seguramente habían muerto a causa de las ominosas llamas? ¿Por qué? ¿Por qué? La rabia que hervía a fuego lento dentro de él finalmente se desató. Archer era fuerte, más fuerte de lo que Shirou podría esperar ser, así que ¿por qué dejó que esto sucediera? No podías protegerlos. Por un momento, Archer pareció vacilar ante la mirada de Shirou, pero rápidamente encontró su determinación. Un poder mágico inundó a Shirou mientras se formaban patrones similares a circuitos sobre su piel. Dio un paso adelante, y Archer lo siguió en tándem, sus miradas se encontraron cara a cara. Curiosamente, Archer no trató de razonar con él, ya que el propio Archer parecía solemne. Sé que no pude salvar a los demás, pero te arrepentirás una vez que veas lo que hay más allá de mí, se preparó Archer. Por su bien, no puedo dejarte pasar a ti, especialmente a ti después de que ella ha tardado tanto en darse cuenta. Esto se acaba ahora. Dos pares de manos extendidas hacia adelante, dos espadas preparándose para el combate. Trayson. Capítulo 3. Fuyuki 2. ¿Qué era un héroe? No, tal vez la mejor pregunta sea ¿qué hace a un héroe? ¿Son individuos que tienen poder sobre los demás, o simplemente personas que tienen la capacidad de ayudar a los demás y eligen hacerlo? Un héroe para Olga no era más que una figura de renombre de la historia que había logrado una hazaña que se creía imposible en la era actual, por lo tanto, un milagro. Cuanto mayor es el milagro, más fuerte es el héroe. En términos básicos, el renombre de la leyenda de un héroe determina sus parámetros como espíritu heroico. Héroes antiguos y aclamados como Heracles y Aquiles de Grecia, por ejemplo, eran considerados como dos de los sirvientes más fuertes conocidos. Todo esto fue dictado por el paso del tiempo y los documentos dejados atrás para cantar canciones de gloria pasada a las generaciones futuras. Fue aquí donde Olga se dio cuenta. Tiempo. En el pasado o en el presente, el trono de los héroes, que albergaba e inmortalizaba las almas de los héroes, estaba fuera de los límites del tiempo.
Contenía las hazañas y logros del pasado, presente y futuro. Shirou Emiya era un héroe en el futuro. Este hecho era claro con solo mirar al siervo enemigo al que se enfrentaba. Los dos eran idénticos en apariencia, con solo pequeñas diferencias en altura, piel y tono de cabello. El misterio de Shirou Emiya volvió a la mente de Olga una vez más. Era un enigma que sentía que por fin empezaba a entender. Haciendo caso omiso de su historia pasada y de las inconsistencias en las líneas de tiempo, especuló que todo tenía algo que ver con el estado de Sheba y el dispositivo de observación del futuro cercano. El pasado, el presente y el futuro pueden estar en proceso de ser borrosos de tal manera que estaban ocurriendo inconsistencias y divergencias con respecto a la historia humana adecuada. Olga era una maga, la heredera de la familia Animus Pere, y estaba al tanto de conocimientos que la mayoría del personal de Caldea no proporcionaba. Para empezar, la Guerra del Santo Grial de Fuyuki de 2004 fue peleada por su padre y un sirviente de clase Caster que ciertamente no era Kuchulain. La actual Guerra del Grial en sí misma no se parece en nada a cómo su padre la documentó en los registros familiares de la Animusfera, como si hubiera sido reemplazada por una Guerra del Grial completamente diferente. Además, ¿por qué no podía recordar con precisión los detalles del sirviente de su padre? De todas las veces para olvidar la información, ¿por qué ahora? Olga chilló alarmada cuando un trozo de metralla casi rozó su mejilla. Olvídate de la contemplación, tenía que ponerse a salvo. Se retiró apresuradamente detrás de una alta formación de rocas y lanzó un hechizo de barbera por precaución. Observó en silencio atónito cómo Shirou Emiya reflejaba los movimientos del sirviente enemigo golpe por golpe. Era como mirar un reflejo. Los ojos de ambos estaban tan enfocados el uno en el otro que sintió como si la estuvieran ignorando por completo, al menos en su mayor parte. Olga. Ese sí. Ella respondió automáticamente antes de sentirse repentinamente molesta consigo misma. ¿Qué era ella, una especie de batería? Bueno, en este caso, era difícil de negar, ya que canalizó más poder mágico en el escudo de su familia y lo transfirió a Shirou. Por mucho que Olga sintiera que debería ayudar más, ahora estaba firmemente convencida de que Shirou y el sirviente enemigo eran monstruos incluso entre los sirvientes. Era más probable que la mataran por involucrarse que por ayudar activamente. Trayson. Dos voces llamadas al unísono. Su respiración se entrecortó ante la vista que tenía ante ella, mientras sentía una caída en sus reservas mágicas de las que Shirou extraía. Se formaron numerosas espadas en el aire, muchas de las cuales brillaban con una potente energía mágica que deformaba y distorsionaba su entorno de una manera que Olga había visto una vez antes. Inspiraban tanto asombro y pavor como Gaebolg. Estas espadas, estas armas, eran leyendas cristalizadas. Nobles fantasmas. De repente, se lanzaron hacia adelante a la entera disposición de dos locos capaces de crearlos a su antojo. Además, algunos de ellos se rompieron para lanzar ataques más allá de sus capacidades estándar. Para un fantasma noble, había un concepto conocido como noble fantasma roto. Si un fantasma noble está lleno de más energía mágica de la que puede contener, se rompe y libera un nivel de poder más allá de sus capacidades normales. Se podría decir que es la consecuencia de hacer añicos un mito cristalizado y destruir la ilusión de su grandeza por un fugaz pico de poder que solo se puede usar una vez. Pero este aumento de poder no debía subestimarse, ya que representaba todo el poder de una leyenda. Esto era cierto para todos los fantasmas nobles, y era el último recurso para todos los espíritus heroicos, pero esto era diferente. Shirou y su yo del futuro estaban evitando el defecto del uso de una sola vez al crear múltiples copias del mismo fantasma noble como si fueran solo ofertas baratas. Mi corazón está retorcido por la locura. Sus voces resonaron mientras Olga observaba a Shirou y Archer alejarse de un salto y armarse con espadas retorcidas en sus arcos negros. Gaebolg. La espada del arco iris del mito irlandés. Espada de Fergus MacRoich, que la utilizó para destrozar las colinas de Irlanda. Un estallido resonó cuando una bola fundida de llamas abrasadoras iluminó abruptamente la noche. Olga se secó la boca, sus pupilas se dilataron, mientras escuchaba un zumbido en sus oídos. La onda expansiva que precedió a la explosión rompió la barrera que Olga había colocado y la hizo caer sobre la tierra y mancharse de barro y follaje. ¿Qué tipo de mierda es esta? Se acurrucó sobre sí misma y se hizo lo más pequeña posible para evitar quedar atrapada en el fuego cruzado de nuevo.
De hecho, ya no se atrevía a asomar la cabeza para ver la pelea por miedo a ser decapitada por una espada perdida o una explosión mágica. El suelo tembló bajo sus pies, mientras los árboles circundantes alrededor del templo Ryudou se aplastaban por el impacto de otra explosión. Ella misma no se vio afectada, ya que perdió el equilibrio y aterrizó con tanta fuerza en su trasero que estaba segura de que se magullaría. Se abrazó las rodillas contra el pecho. Ramitas y pedazos de mugre se enredaban en su cabello, y su determinación comenzaba a flaquear. Sin lágrimas, Olga. Sin lágrimas. Has pasado por las peores dificultades de tu vida. Era la única hija de la familia Animus Pere que había asumido el puesto de heredera a una edad temprana. Todavía tenía que demostrar que era digna de su título, por lo que no podía perder el control de la realidad ante hombres descarriados que podían crear fantasmas nobles a su antojo. Tenía que mantenerse firme. Sus manos se cerraron en puños mientras recuperaba su convicción. Seguramente no había nada más que Shirou o el sirviente enemigo pudieran hacer que la sorprendiera más. Yo soy el hueso de mi espada. Un poder mágico insondable brotó de repente en el aire, imponiendo las leyes del mundo mismo. Olga notó que se formaban ondas espaciales, consideró las implicaciones y luego comenzó a reír en un sentido distante. Su expresión cambió cuidadosamente a monótono, una lágrima solitaria resbalando por su mejilla izquierda. ¿Por qué nada le sale bien? ¿Qué iba a pasar ahora? De todos modos, como directora de Caldea, tenía el deber de ayudar a sus empleados, y Shirou Emiya era sin duda uno de ellos. Asegurándose a sí misma varias veces que estaría bien y que Shirou no la dejaría morir después de haberla salvado, decidió dejar de esconderse. Poniéndose en pie, enderezó la espalda, hinchó el pecho, pero no pudo ocultar el bamboleo de sus rodillas. Aún así, en aras de demostrar su valía, podía soportar cualquier cosa incluso sin Lev a su lado. Se estremeció cuando el viento golpeó su piel, y la frialdad de la misma le hizo apretar los dientes mientras imaginaba qué otras pruebas le deparaba el futuro. De todos modos, la heredera de la casa Animus Pere y el director de Caldea no se acobardarán. Ella era Olga Marie Animus Pere, y haría lo que su padre le dijo una vez antes de su muerte prematura. Si no puedes entender algo, entonces estúdialo hasta que lo hagas, murmuró en voz baja, su mirada fija en las formas de Shirou y Archer desde una roca detrás de la cual se escondió. Agárralo y luego determina cuál es el mejor uso. En la sabiduría viene la victoria. Podía sorprenderse, desconcertarse o incluso desanimarse en comparación, pero nunca podía perder la fe en sí misma. Shirou Emiya puede resultar ser un monstruo que podría competir contra los sirvientes, pero él sería su monstruo por el bien de la historia humana como candidato a maestro de Caldea. Shirou era su empleado, por lo que era natural que protegiera a su jefe. El hecho de que fuera un futuro héroe era solo una ventaja. La confianza era un concepto difícil para los magos, ya que se sabía que la mayoría de los magos te apuñalaban por la espalda para sus propios intereses. Sin embargo, desde el principio, la intuición de Olga le decía que Shirou Emiya no era como el mago promedio. Justo aquí, ahora mismo, Olga había decidido depositar su fe por primera vez en alguien que no era Lev. No tenía nada que ver con el hecho de que la imagen de Shirou protegiéndola de la explosión de los ataúdes del maestro estaba grabada en su mente. Para bien o para mal. Ya sea que estuviera siendo irrazonable o no, Shirou tenía un objetivo que tenía que cumplir. El costo para él no le importaba tanto como la promesa que le había hecho a Rin. Puede que no fuera la Rin con la que estaba familiarizado, pero ella era Rin de todos modos. Verla morir mientras él no podía hacer nada se sentía como si alguien acabara de hacerle un agujero en el pecho. Una parte de él estaba hueca, casi vacía, como si hubiera perdido algo que apreciaba, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Ni siquiera había tenido la oportunidad, pero una persona seguramente la tuvo. Archer. Una lluvia de chispas iluminó la oscuridad mientras un par de espadas espejadas se unían en un intento por dominar. Ojos que compartían un dolor similar se miraron sin inmutarse, ambos luchando por algo que deseaban proteger o ver hasta el final. Las venas brotaron de la frente de Archer mientras ponía más fuerza en sus brazos y se acercaba más para hablar. No lo entenderías, fue todo lo que Archer dijo mientras se burlaba y obligaba a Shirou a retirarse con una patada debajo del cinturón. Deberías haberte quedado muerto. Al igual que en el pasado, Shirou se encontraba en una situación de desventaja irremediable. No sabía por lo que había pasado el arquero de este mundo o cómo había ido esta guerra del Santo Grial, pero podría resolverlo más tarde.
Si Archer le impedía cumplir su promesa a Rin, entonces esa era razón más que suficiente para luchar más allá del resentimiento que sentía. Siempre fuiste más fuerte que yo, mejor que yo. Las imágenes borrosas de la guerra por la que había pasado Archer se filtraban en la mente de Shirou con cada choque de sus espadas contra las de Archer. La molestia, la desesperación, la culpa del fracaso, podía sentirlo todo como si él mismo estuviera allí y más. Sin embargo, al final de todo, eligió un camino diferente al de Archer basado en una diferencia de ideales. Yo no soy tú. Shirou lanzó a Kansou y Bakuya hacia adelante. Eran fantasmas nobles del período de primavera y otoño hechos por Ganjian de Wu. La tradición los representaba como las espadas casadas que no conocían ni la vanidad ni el propósito, hechas solo por el bien de la artesanía. Para alguien como Shirou y Archer, las dos espadas eran perfectas para aquellos que nunca habían dominado su habilidad con una sola espada. Mejor aún, el amor mostrado por la esposa del herrero otorgó a las espadas la capacidad de buscarse siempre entre sí. De ahí que también se les conociera como las espadas casadas. Lanzada por el aire, una espada atrajo a la otra y convergió en la ubicación de Archer en el centro. Fue un movimiento replicado por Archer que resultó en una destrucción mutua ya que las versiones trazadas de Kansou y Bakuya chocaron entre sí. Shirou chasqueó la lengua y miró a Archer que permanecía inmóvil frente a él. Última oportunidad, dijo Archer solemnemente. Vete antes de que te arrepientas de tu decisión. Como si me fuera a ir. Shirou entrecerró los ojos y guardó silencio. Había demasiado en juego más allá de su promesa. Más que nada, perder ante Archer era algo que nunca se permitiría hacer. Una elección tonta, Archer no perdió el tiempo reuniendo energía mágica en una tormenta de tonos blancos a su alrededor. Nunca sabías cuándo renunciar. Mejor que rendirte, Shirou agradeció interiormente a Olga por proporcionarle suficiente energía mágica porque tenía un buen presentimiento de que sabía lo que Archer estaba tramando. El enfrentamiento inicial había sido solo para tantear el terreno, y ahora llegaba el verdadero desafío. El único fantasma noble que podría ser poseído por el espíritu heroico Emilia llegaba justo cuando Shirou lo recordaba. Sin embargo, no era el mismo maestro ignorante que había sido antes. Tú elegiste tu camino y yo elegí el mío. Si Archer creyera que es el mismo Shirou que murió en esta línea de tiempo actual, entonces Archer estaría equivocado. Conocía las palabras. Se conocía a sí mismo. Y conocía sus convicciones. ¿Qué más necesitaba? Shirou Archer, no importaba. Fundamentalmente, su hechicería era idéntica y estaba ligada a la naturaleza de sus almas. Al unísono, se pronunció una frase. Yo soy el hueso de mi espada. Era el comienzo de un área, una composición de lo que eran como personas para manifestar la realidad interior de la propia persona. En respuesta, el mundo se detuvo, un jadeo escapó de donde Olga miraba con incredulidad. Archer hizo una mueca de reconocimiento, pero la mirada que estaba enviando fue suficiente para helar el corazón de cualquiera, pero no el de Shirou. Al mismo tiempo, los dos comenzaron a caminar el uno hacia el otro en tándem, sin desviar la atención del otro. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Las palabras continuaron, llenas de una magia que trabajaba para alejar las leyes del mundo y reemplazarlas con un nuevo orden. El fuego etéreo comenzó a arder, azul celeste alrededor de Archer y naranja ardiente alrededor de Shirou. Significaban un camino de origen y penuria compartidos. He creado más de 1000 espadas. Y de repente los caminos se bifurcan como un río en dos corrientes, dos paralelos de la misma fuente que se separan por una diferencia en la elección. Uno sigue contemplando el brillo de las estrellas, y el otro no desea nada más que apagarlas. Desconocido para la muerte, / inconsciente de la pérdida. Ni conocido por la vida. / ni consciente de la ganancia. Las pequeñas diferencias y matices se transforman en evidentes divisores que contrastan marcadamente con los ideales abandonados o mantenidos. Uno luchó por aquellos a los que quería proteger, y el otro luchó en memoria de aquellos a los que había fallado sabiendo que ya lo había perdido todo. He resistido el dolor de crear muchas armas. / resistió el dolor para crear armas, esperando la llegada. Shirou y Archer se encontraron a un pie de distancia el uno del otro, cada uno llevando sus propias cargas y sin voluntad de retroceder frente al otro. Porque su existencia misma era un espejo opuesto. Lo que se dejó atrás y lo que elige persistir. Sin embargo, esas manos nunca sostendrán nada. / no me arrepiento. Este es el único camino.
Puedo perder contra cualquiera, pero nunca podría permitirme perder contra ti. Ambos alzaron la vista bruscamente mientras dos anillos de fuego competían por la supremacía. Así que, mientras rezo, toda mi vida fue, dos voces fundidas en una. Unlimited Blade Works. El bosque alrededor del templo Ryudou de repente se quedó en silencio. No se oía ni un sonido, salvo el frenético correteo de los animales a través de la maleza y el ocasional chasquido de los árboles que caían. En comparación con los momentos anteriores, cuando numerosas explosiones y el tintineo del acero resonaban indefinidamente, la abrupta quietud de la intemperie. Q, que estaba despejando un grupo de esqueletos con su lanza, frunció el ceño mientras Ritsuka y Mash lo seguían. Miró hacia arriba y notó una bandada de pájaros volando en círculos en el cielo, y chasqueó la lengua. Un recuerdo de derrota había aflorado en su mente, y lo puso de mal humor. El papel de un guerrero es asegurar la victoria en la batalla. Por otro lado, el orgullo de un guerrero era su propio honor. Q no tenía ningún deseo por el Santo Grial. Su única razón para participar en la guerra había sido luchar contra oponentes capaces, pero ahora había pasado a poner fin a todo. Fue desafortunado, pero Q iba a tener que perder a regañadientes su revancha con el sirviente clase arquero. Ganar la guerra del Grial era más importante para detener las atrocidades que podrían ocurrirle al resto del mundo. Con este fin, no había estado luchando como un guerrero, sino como un druida antes de conocer a la gente de Caldea. Ahora, sin embargo, ahora tenía su lanza. Este solo hecho lo cambia todo. Ya no lucharía a la manera de un druida, sino a la manera de un guerrero, como le había enseñado su maestro. Aún así, no pudo superar las limitaciones de su clase tan fácilmente. Tenía una gran cantidad de maná, pero sus capacidades físicas eran deficientes en comparación con las clases de caballero. Un solo golpe de saber puede ser suficiente para matarlo. Aquí era donde Mash entraría para actuar como apoyo con su escudo. Esa era la razón por la que había optado por entrenarla. Un aliado competente valía más que cualquier arma o armadura promedio. Aún así, en su mayor parte, Q tenía la intención de enfrentarse a saber por su cuenta. La anticipación de una buena pelea casi superó su prioridad de ganar el Grial. Sin embargo, no se le podía culpar. Era igual que su maestro cuando se trataba de enfrentarse a hábiles guerreros. No podía evitar darlo todo. En cualquier caso, Q se recordó a sí mismo que no iba a ir a la batalla solo. Mash y Ritsuka tenían que estar preparados, no fuera a ser que saber decidiera tratar con ellos primero en caso de que resultaran ser una molestia. Q no era de los que dudaban del honor de saber, pero esto no era un duelo, sino una guerra. Cuando se enfrentaba a dos oponentes, el eslabón más débil siempre era el objetivo, y saber se había vuelto despiadada desde su ennegrecimiento. La cueva donde saber guardaba el Santo Grial ya estaba a la vista. En cualquier momento después de entrar en la cueva y saber seguramente los detectaría. Los dos miembros de Caldea tuvieron que entender en qué tipo de peligro se estaban metiendo rápidamente. Tal como estaban las cosas, Q estaba disgustado cuando los miró y notó que sus miradas vagaban hacia otra parte. Los labios de Mash estaban fruncidos y constantemente miraba en dirección a Shirou y Olga, mientras que Ritsuka no era diferente. Simplemente hizo mejor en ocultarlo detrás de una mueca pensativa. Escucha, Q levantó la voz y niveló a Mash y Ritsuka con una mirada plana. Si hay algo que no haces antes de meterte en una pelea, es distraerte con otros pensamientos. La concentración es clave si no quieres morir. Mash tuvo la decencia de asentir con la cabeza y sonrojarse al ser llamada, pero aún mantenía una expresión preocupada. Ritsuka, en comparación, fruncía el ceño. Una mirada fue todo lo que necesitó Q para darse cuenta de que la configuración actual no iba a funcionar si no podía aliviar las preocupaciones que los dos tenían. Los dos están desenfocados. Q fue directo al grano. Detuvo su marcha hacia adelante, despejó el área de esqueletos, luego se cruzó de brazos mientras Mash y Ritsuka se estremecían ante su mirada despreocupada. Si ambos tienen algo que quieren decir, entonces díganlo ahora. Al darse cuenta de que el tiempo era esencial, Ritsuka habló rápidamente. ¿Estás seguro de que no deberíamos volver a ayudarles? Él y Mash no lo dijeron, pero Olga parecía aterrorizada cuando se fue con Shirou. Agregué el hecho de que ni Shirou ni Olga tenían un sirviente para luchar con ellos, y no había forma de no preocuparse. Q debe haber entendido esto, ya que también debería haber notado el malestar de Olga antes de la separación del grupo. Contrariamente a lo esperado, Q no cedió en el tema.
Déjalos en paz, chico, sonrió Q en lo que solo podría haber sido confianza. Hay algunas batallas que deben librarse solos, y esta es la batalla de Shirou. Mas levantó la mano recatadamente, lo que provocó que Q le diera una mirada sucia. Era un momento de urgencia, no de cortesía. Si tenías algo que decir, simplemente escúpelo. He querido preguntar, pero ¿cómo sabes que Miya-senpai puede derrotar a un sirviente? Q se quedó en silencio por un momento antes de chasquear la lengua. Si hablar ayudaría a Mashi Ritsuka a concentrarse, que así sea. Es porque yo mismo luché contra él, dijo distraídamente. ¿Qué? Mashi y Ritsuka parecían desconcertados y confundidos por la admisión, pero no tenían por qué entender. Solo necesitaban escuchar. Escucha, Q colocó una mano sobre los hombros de Mashi y Ritsuka y la agarró moderadamente. Me costó más esfuerzo del que pensé matarlo la primera vez, y el afortunado bastardo sobrevive. Una semana después de que esta guerra del Grial se fuera a la mierda, veo que lo matan por segunda vez y lo dan por muerto. ¿Adivina qué? Sobrevivió de nuevo y me dio esta lanza. Q palmeó bruscamente en la espalda a Mashi Ritsuka y sonrió pícaramente. Ponle un poco más de fe al tipo. No solo lo he visto enfrentarse a un sirviente antes, sino que es más difícil de matar que una cucaracha. Mashi y Ritsuka todavía parecían inseguros, pero Q dijo una sola verdad que los hizo establecer sus prioridades claras. Cuanto antes ganemos la guerra del Grial, menos peligro correrán tus amigos. Ritsuka asintió con la cabeza mientras Mashi se aferraba con fuerza a su escudo con determinación. Se miraron mutuamente. Vamos. De eso es de lo que estoy hablando. Q blandió su lanza y reanudó la marcha hacia adelante. Mantén el ritmo o trata de no quedarte demasiado atrás. En una nota al margen, si no podemos derrotar a Saber, y termino pateando el cubo, todavía hay un método que seguramente brindaría una oportunidad para la victoria. Así que, escucha bien. Q explicó el plan de respaldo a Mashi y Ritsuka, pero ninguno de ellos pudo entender la relevancia detrás de gritar Shirou está vivo. A la cara de Saber, aparte de pintarse a sí mismos como un objetivo para llamar su atención. Q hizo una mueca ante el golpe bajo que tal acción traería, pero el propio Shirou era el último recurso. Como guerrero, esperaba que no tuviera que llegar a eso, pero la guerra no conoce honores. La derrota no era una opción. ¿Cuándo empezó todo a ir mal? Archer no lo sabía. Todo lo que sabía era que para cuando trató de arreglar las cosas y abandonar su objetivo de matar a su yo del pasado para liberarlo de su propia miseria, todo era demasiado tarde. Todos los que no deberían haber muerto, terminaron muriendo, y todos los que quedaron fueron solo sombras de lo que fueron. Ni siquiera él había escapado al destino del ennegrecimiento, pero eso no significaba que hubiera perdido de vista lo que importaba. Aquellos a los que cuidaba habían perecido, pero aún quedaba uno al que podía proteger. Este era el objetivo de su existencia continuada. Mientras pudiera proteger solo a uno, sería suficiente para él. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaba perdiendo esta batalla? Archer rechinó los dientes y se paró en la colina de su propio mármol de la realidad, la manifestación del mundo interior de uno. Las espadas yacían erguidas a su alrededor en un páramo desprovisto de vida y rodeado de engranajes monolíticos que colgaban en el horizonte. Era mayor y estaba hastiado, los ideales de los que solía depender ya no estaban allí para ayudarlo. Frente a él había otro mundo completamente opuesto al suyo. Donde existía un páramo, crecía la hierba. Donde los engranajes monolíticos colgaban en el aire, un horizonte despejado era todo lo que se podía ver al otro lado. Lo único que tenían en común ambos mundos eran las espadas. Espadas por todas partes, y Olga Marie mirando fijamente todo lo que había en el centro como si de repente fuera a empezar a echar espuma por la boca. Una esfera de realidad. Ni Archer ni Shirou le prestaron atención a Olga. En su lugar, apelaron a la fuerza de sus arsenales y comenzaron una guerra entre mundos. Numerosas espadas y armas de ambos bandos formaban torrentes de acero que chocaban entre sí en el intersticio de sus realidades internas. Un rugido ensordecedor de metal quejumbroso y energía mágica resonó por todas partes. Miles y miles de espadas rompiéndose en metralla en el epicentro, moteando el suelo con numerosos agujeros. Al final, solo existiría una realidad. En esencia, tanto Archer como Shirou eran la misma persona. Su hechicería era idéntica, sus estilos de lucha no se podían diferenciar. Una batalla entre los dos nunca fue solo una batalla de fuerza o habilidad, sino de convicción, y esta vez, Archer se encontró en el lado perdedor. Maldita sea.
Archer gimió mientras mantenía su brazo derecho extendido hacia adelante para canalizar su energía mágica. Sabía que era completamente capaz de masacrar a Shiro Emiya aquí y ahora. Todo lo que necesitaría era un poco más de esfuerzo de su parte para abalanzarse y apuñalar a su adversario en el corazón. Sin embargo, sintió como si un par de grilletes invisibles estuvieran encadenando su cuerpo al suelo. No podía moverse hasta que pudo convencerse a sí mismo de que ganar era el mejor curso de acción. Supuso que comenzó a perder en el mismo momento en que sus pensamientos cambiaron de proteger a saber a salvarlo. Si fue su yo más joven, entonces puede existir una posibilidad. No pudo evitar creer en este resultado. Ingenuo, tonto y equivocado como era su yo más joven, su sincera dedicación e imprudencia a menudo le daban resultados contrarios a lo esperado. Archer no podía negar este hecho. Había visto cómo Shiro Emiya había ganado esta guerra del Grial, solo para ser atrapado desprevenido y asesinado por un bastardo llamado Lev. Archer era quizás el único que podía decir que el Shiro al que se enfrentaba no era exactamente el Shiro que había visto morir. Pero fue precisamente por esto que sintió que este Shiro tenía la oportunidad de darle la vuelta a todo. La situación ya había cambiado. En lugar de simplemente actuar como un perro guardián que protege a alguien a quien cuidaba, ¿no era salvarla la mejor opción? Eso es lo que haría un aliado de la justicia. Esto es lo que Shiro Emiya siempre haría. Solo esta vez, sus objetivos se alinearon. Entonces, ¿cuál era el propósito de seguir luchando? La concentración de Archer se desvaneció bruscamente. Mal. Archer gruñó mientras observaba cómo la lluvia de espadas de Shiro comenzaba a empujar ferozmente contra las suyas. El suelo, actuando como divisor entre sus mundos interiores, se inclinaba rápidamente a favor de Shiro. Cada paso que daba Shiro transformaba el suelo estéril del mármol de la realidad de Archer en un verde exuberante. Los viejos ideales que Archer había creído enterrar una vez más comenzaron a salir a la superficie y a mermar su determinación por la victoria. Poco a poco, la cánica de la realidad de Shiro invadió la suya. Archer sonrió amargamente. Una parte de él no pudo evitar envidiar los cielos despejados de Reality Marble de Shiro Emiya, y este fue el punto de inflexión final. En Shiro, Archer vio la posibilidad de un futuro ilimitado diferente al suyo. Quizás lo que él no había podido hacer, Shiro podría hacerlo en su lugar. Todo esto llevó a una conclusión final. La victoria no tenía sentido. Archer alzó la vista hacia el verdadero muro de acero que se cernía sobre él y decidió que ya había tenido suficiente con los remordimientos. Toda su vida no fue más que penurias y luchas. Siempre, perdiendo de vista lo que realmente importa. Ya no. Las espadas se derrumbaron mientras la última resistencia de Archer se desvanecía en la nada. Su visión se oscureció de inmediato cuando todo se vino abajo. Sin embargo, ni una sola vez su mirada se apartó de la de Shiro. Lo que encontrarás al final de este camino, es solo desesperación. Aquella que te protegió cuando eras más vulnerable. La que vio con angustia cómo morías y el barro negro manchaba su corazón. Esta vez ella está ahí, en el corazón de esta tragedia. Pero si eres tú, entonces seguro que aún puedes salvarla. No te atrevas a decepcionarla. Ella siempre había sido la que más sufría. El hecho de que Archer se encontrara todavía con vida con varias espadas ensartadas en su pecho debe haber sido algún tipo de milagro. Su cuerpo puede haber sido golpeado y roto, pero su mente ya estaba procesando rápidamente lo que significaba para él seguir vivo. De pronto, estaba tendido en el suelo. Archer no sabía cuánto tiempo había pasado, pero Shiro ya debía haberse ido ya que Archer no podía sentir a nadie más a su alrededor. Estaba solo, herido, y probablemente estaba mejor muerto que capaz de sentir todas sus heridas. Honestamente, Archer se estaba agotando de toda esta mierda, pero todavía había una promesa que aún no había cumplido. En un solo movimiento, gradualmente levantó su brazo derecho y trazó un noble fantasma más. Infractor de reglas. Era la daga ritual dentada de la bruja de la traición, capaz de cortar todos los contratos mágicos. Cuando se usaba contra un sirviente, tenía la capacidad de anular la conexión entre el maestro y el sirviente. En este caso, deseaba cortar un tipo diferente de conexión. Había dejado de ser un perro con correa. Se apuñaló a sí mismo y sintió que la línea de energía mágica que sostenía su existencia se detenía abruptamente. Ya no estaría atado por el corrupto grial. Su habilidad de acción independiente le permitiría mantener su existencia durante un período de tiempo.
Era todo lo que necesitaría, ya que no podía permitirse disiparse todavía. Forcejeando con las manos, las colocó debajo de su pecho y comenzó a tensar sus músculos. Levantó su cuerpo perforado del suelo y se puso de pie tembloroso. Se formaron charcos de sangre debajo de él y dejaron un rastro de sangre mientras comenzaba a caminar cojeando paso a paso. Tenía una cuenta pendiente. Un choque entre el pasado y el futuro. Fin del capítulo. Bueno, lo voy a dejar por aquí, ya que son 36 capítulos del fanfic, así que voy a subir vídeo con 3 capítulos. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy, espero subir vídeos más seguido. Gracias por su apoyo y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.